¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 9 de esta teoría de Mob en el universo de My Hero Academia. Y espero que les vaya a seguir gustando esta teoría que ya es muy vieja, pero que igualmente sigue trayendo y actualizando. Y que comenten, compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal. Y este último siga creciendo. Y así, no se ríe más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 9. El regreso a la Academia UA trajo consigo un semblante sosegado pero esperanzador. Para la mayoría de los estudiantes, saber que habían obtenido su licencia provisional era solo un consuelo mínimo comparado con la asfixiante desesperación que seguía invadiendo a su clase. Sin embargo, para los estudiantes que habían sido informados de la inminente liberación de Shigeo, la vida parecía regresar lentamente a sus almas. Tuvieron que esforzarse por ocultar las sonrisas que amenazaban con dibujarse en sus rostros. Después de tantos días de incertidumbre y dudas sobre el futuro de Kageyama, ahora estaba claro que su amigo ya no estaría encadenado tras las inquietantes puertas del Tártaro. Ahora, toda la clase 1A podía reunirse, y tal vez finalmente podrían comenzar el camino hacia la recuperación y restaurar su clase a como era antes de la pesadilla que comenzó en el campo de entrenamiento. Cuando los alumnos de la clase 1A regresaron a las residencias de la Academia UA, esperaban ser recibidos por su profesor tutor, quien les daría un discurso severo sobre los próximos pasos que debían dar en su camino para convertirse en héroes. Pero en cambio, las residencias de la clase 1A estaban oscuras y desiertas a su llegada. Minnie les aseguró a los alumnos que su profesor regresaría pronto y que no tenían de qué preocuparse. Claro que ella desconocía el paradero de Eraserhead tanto como el resto de la clase, así que no podía asegurarlo con total certeza, pero supuso que, fuera cual fuera el lío en el que se hubiera metido su amigo, encontraría la manera de salir de él. Aunque habían regresado a la preparatoria UA, la noche aún estaba llena, así que los estudiantes decidieron permanecer reunidos en el área común. La mayoría continuó sumida en el silencio. Los pocos que se animaron a hablar optaron por una conversación ligera e informal. «Entonces volvemos a las clases normales en 2 días, ¿verdad?», preguntó Hirou. «Sí», respondió Yaoyorozu. «Supongo que el descanso no es un lujo que los héroes puedan permitirse fácilmente. Es una locura pensar que vamos a volver a nuestra rutina habitual después de todo lo que hemos pasado», comentó Zero. Tokoyami asintió. «Para bien o para mal, ninguno de nosotros olvidará este verano jamás». Muchos de los estudiantes asintieron pensativamente. En efecto, sería imposible que olvidaran el terror de los villanos atacando el campamento, la admiración al ver a su compañero luchar valientemente contra un enemigo sin precedentes y la conmoción al escuchar a Endeavor revelar la devastación que ese mismo compañero causó tras su legendaria batalla. Esperanza y desesperación, miedo y coraje, tristeza y alegría. Tantas emociones contrastantes impregnaron sus experiencias durante este verano, pero solo el tiempo diría si serían las emociones positivas o negativas las que definirían este verano en sus mentes. Entre los alumnos de la clase 1A, Izuku Midoriya permanecía sentado en silencio al borde del sofá, con el teléfono en la mano y la mirada perdida en la oscuridad. Cada pocos segundos, Izuku miraba su teléfono para ver si había recibido algún mensaje nuevo. Poco después de terminar su llamada con Olmig, le envió un mensaje a Olmig, pidiéndole que le informara sobre la liberación de Mob. Necesitaba saber cómo se encontraba Shige tras su larga estancia en Tártaro y qué tipo de ayuda se le podía brindar. Olmig le aseguró a su sucesor que le informaría en cuanto se reuniera con Shige. Habían pasado más de 90 minutos desde ese mensaje y aún no había recibido respuesta. Mientras esperaba esta actualización, Izuku lidiaba con el mismo conflicto emocional que sus compañeros por los sucesos de este verano. Lamentablemente, saber que su mejor amigo sería liberado de Tártaro no lograba disipar por completo la nube de tristeza que lo envolvía, razón por la cual no rebosaba de su habitual actitud positiva y optimista. ¿Cómo podrían recuperarse de todo lo ocurrido? Había intentado concentrarse únicamente en el entrenamiento para la licencia provisional y la liberación de Shigeo de prisión, pero su mente no podía apartarse de los pensamientos que lo atormentaban constantemente. La gravedad de los acontecimientos ocurridos desde la invasión de villanos en el campo de entrenamiento era innegable. Shige había perdido el control de sí mismo de una manera que nadie podía comprender. La verdadera forma de Olmig había quedado al descubierto, y el mundo se encontraba sumido en el pánico y la incertidumbre, sabiendo que el símbolo de la paz ya no era el dios invencible que alguna vez fue. ¿Qué vendría después? ¿Cómo trataría la comisión de héroes a Shige tras su liberación de Tártaro?
¿Tomaría la Liga de Villanos medidas más audaces ahora que sabían que All Might estaba debilitado? Estas incertidumbres no hicieron más que alimentar el pozo de negatividad que bullía en su interior. Pero aunque la desesperación no hubiera desaparecido por completo de su corazón, la esperanza se vislumbraba en el horizonte. Shigeo finalmente había sido rescatado de las profundidades del Tártaro. Mientras su clase estuviera a su lado, encontrarían la manera de evitar que la sociedad se desmoronara por el miedo a la Liga. Izuku sabía que encontrarían la forma de solucionar todo esto y asegurar un futuro brillante para su amigo. Sí, esa era la esperanza a la que Izuku se aferraba. Era lo que tenía que creer para no perder la cordura. Tú. El tono gélido de la voz de Kacchan sacó a Izuku de sus pensamientos. Sus ojos no reflejaban su característico odio, pero en su mirada se percibía una furia contenida que dejaba claro que Kacchan hablaba en serio. El adolescente se paró justo al lado de Deku, que estaba sentado, y evitó mirarlo a los ojos mientras hablaba. Nos vemos luego afuera. Necesitamos hablar sobre tu don. Las pupilas de Izuku se dilataron. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Giró la cabeza hacia Bakugo, quien siguió caminando sin siquiera mirarlo. Claro, el usuario de One for All no esperaba que Kacchan le exigiera hablar con él. A Kacchan apenas le gustaba hablar con él. Entonces, ¿qué tenía su don que lo hacía tan dispuesto a hablar en privado de repente? Conociendo a Kacchan, querer hablar a solas no podía ser buena señal. Transcurrió 1 hora y media antes de que los estudiantes se retiraran a sus habitaciones. Como había sucedido la semana anterior, a muchos les costaba conciliar el sueño. Sabiendo que sus compañeros estarían inquietos, Izuku tomó precauciones adicionales para no hacer ruido y moverse con la mayor discreción posible por el dormitorio. Cuando llegó a la sala común, Kacchan ya lo estaba esperando. Sin decir palabra, el explosivo adolescente entró por la puerta y comenzó a guiarlos hacia quién sabe dónde. Izuku y Katsuki caminaban solos por los terrenos. El campus resultaba inquietante a esas horas de la noche, desprovisto del ruido y el movimiento que lo hacían familiar, reducido a algo más antiguo y extraño bajo la oscuridad. La arboleda bordeaba el camino como un público silencioso, observando sin expresión. Pero esa noche, el bosque no era el destino de Katsuki. No, tenía un lugar mucho más importante donde él y Deku hablarían. El adolescente explosivo se mostraba inusualmente taciturno, lo que solo aumentaba la inquietud del campus. Como antes esa misma noche, caminaba delante de Izuku, con las manos metidas en los bolsillos, su silueta nítida e indescifrable contra la tenue luz de las farolas que colgaban sobre ellos. Una vez más, Kacchan se negaba a darse la vuelta para mirarlo. Deku se sentía incómodo. Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos, un zumbido bajo e incesante, como si el mundo murmurara para sí mismo, y los rápidos pasos sobre el pavimento que, de alguna manera, parecían demasiado fuertes. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué actuaba tan callado? ¿Hasta dónde vamos?, preguntó Izuku. No deberíamos andar por ahí en medio de la noche. Su voz se apagó en cuanto salió de su boca, engullida por la noche, sin dejar eco ni respuesta. Los insectos seguían zumbando mientras la pareja caminaba por el campus en silencio, un silencio tan absoluto que se sentía pesado y denso por todas partes, y Bakugo no lo rompió. «Hola». Aún así, ni una palabra escapó de los labios de Bakugo. Sus cejas permanecieron fruncidas. Sus ardientes ojos carmesí seguían latentes, como si fueran a reavivarse en cualquier momento. Una gota de sudor rodó por la cara de Izuku. No le gustaba esto. Mientras esperaba para salir de su habitación, Izuku se preguntaba por qué Bakugo quería hablar en privado. Había mencionado que se trataba de su don. Esto le recordó a Izuku lo que Kacchan le había dicho ese mismo día en el examen de licencia provisional, que había hecho suyo ese poder prestado. Estaba demasiado preocupado por la liberación de Shige como para olvidarlo por completo. Pero, ¿significaba eso que Kacchan sabía sobre One for All? No, eso era imposible. Shige le había impedido revelar que le habían dado su don después de la prueba de batalla. Entonces, ¿cómo pudo Kacchan haber descubierto la verdad? Lo último que Izuku necesitaba en este momento crucial para All Might, la Academia Wa y la Sociedad de Héroes era que alguien más descubriera el One for All. Pero si Kacchan conocía el One for All, ¿significaba eso que también conocía la verdad sobre los orígenes de Shige, sobre la conexión entre él, Shige y All Might? Izuku sacó su teléfono de nuevo y revisó si tenía mensajes o llamadas perdidas de All Might. No podía permitirse el lujo de perderse ninguna novedad del símbolo de la paz. De reojo, Bakugo vio a Deku revisando su teléfono y se giró para regañarlo. «Deku, deja tu maldito teléfono».
Estoy esperando un mensaje importante, Kacchan. Kacchan se sorprendió brevemente por la ferocidad en la voz de Deku. Nunca lo había visto tan directo ni tan frustrado con los demás. Normalmente, Izuku sería más pasivo en una situación así, pero considerando todo lo que había sucedido en las últimas semanas y el hecho de que aún no había tenido noticias de All Might sobre Shige, se negó a ceder ante la exigencia de Bakugo. Kacchan, basta de silencios. ¿A dónde vamos? No daré un paso más hasta que me digas a dónde nos llevas y de qué se trata todo esto. El estudiante de cabello ceniza se detuvo en seco, aunque se negó a mirar a Deku a los ojos. Nos dirigimos a la zona beta. Y vamos a aclarar las cosas sobre tu don. Así que cállate hasta que lleguemos. De todas formas, solo tardaremos 1 minuto o 2. Izuku apretó los puños brevemente, pero no protestó. Así que ambos continuaron su silenciosa caminata por el campus. Caminar así, solos, con Bakugo delante y Deku siguiéndolos de lejos, les trajo a la memoria un recuerdo profundo de su infancia. Era cuando exploraban el bosque, y aún ahora, lo recordaba como si hubiera sido ayer. ¡Guau, qué suerte tienes! Tu don es increíble, Kacchan. Cuando yo tenga el mío, espero que sea igual de genial. Da igual, Deku. No importa qué poder tengas al final, nunca podrás vencerme. Sin que Deku lo supiera, Kacchan también recordaba ese momento. En aquel entonces, todo era tan claro. Kacchan era el mejor, el chico con un don que lo hacía superior a todos sus compañeros, y Deku era un don nadie sin don que jamás podría alcanzar ni una centésima parte de su potencial. Tantas cosas habían cambiado desde entonces. Muchos días, sentía que el mundo de Bakugo se había puesto patas arriba. Deku ya no era solo el perdedor sin don que no podía llegar a nada. Ahora, era un estudiante de la Academia UA y uno de los mejores de la clase 1A. Bakugo apretó el interior de sus bolsillos mientras las venas de sus brazos se hinchaban. Cuando Deku mostró su poder por primera vez durante la prueba de admisión de dones, fue un golpe tremendo para la visión del mundo de Bakugo, un golpe que no podía explicar. Pero ahora, la imagen comenzaba a aclararse, los adolescentes habían entrado en el barrio urbano construido por la Academia UA. En sus tiempos en Ground Beta, rebosaba de vida y de la pasión de la batalla que su clase vivió por primera vez. Ahora, parecía un pueblo fantasma, amenazando con sepultarlos, manteniéndolos atrapados en el recuerdo de aquel fatídico día. Katsuki se detuvo frente a un edificio que ambos recordaban demasiado bien, el lugar donde todo había quedado al descubierto por primera vez y que aún así les había parecido deficiente. Este es el lugar donde tuvimos nuestro primer entrenamiento de combate. Donde luché contra ti y perdí. Los labios de Izuku se entreabrieron, y los músculos de sus hombros y brazos comenzaron a tensarse casi imperceptiblemente, contrayéndose con la lenta e involuntaria tensión de un cuerpo preparándose para el impacto. No tenía un plan de acción fiable para comprender lo que estaba a punto de suceder. Claro, podía hacer conjeturas fundamentadas, pero eso era todo. ¿Acaso Kacchan había traído a Izuku aquí para remover el pasado, para obtener respuestas por la fuerza, como solía hacer con todo, o para vengarse de su derrota durante la prueba de batalla? La incertidumbre era una carga pesada, informe e imposible de afrontar. Siempre me has dado asco. Lo sabes, ¿verdad, Deku? Un ceño fruncido se dibujó en el rostro de Izuku. Parecía que sus temores iniciales comenzaban a hacerse realidad. Pero aún así, ¿hasta dónde pensaba llegar Kacchan? Eras un inútil. Sin ningún poder, un chiste. Cada palabra era precisa, deliberada, como si estuviera afilando una espada verbal en piedra. Así que me vas a contar cómo te las arreglaste para entrar en esta maldita escuela con un don que apareció de la nada. Desde que el villano de lodo atacó. No, desde que All Might llegó a la ciudad. Fue entonces cuando empezaste a cambiar. De repente, empezaste a subir cada vez más alto, hasta que finalmente, aprobaste el examen de certificación mientras yo suspendí. ¿Cómo demonios es eso posible? El Deku normal, que pasó años intentando suavizar las cosas por reflejo, absorbiendo el daño y redirigiendo la conversación hacia algo más amable, ya habría intentado tranquilizar a Kacchan e insistir en que su fracaso no se debía a ninguna diferencia de habilidad entre ellos. Pero esa versión de Deku se sentía muy lejana en ese momento. La paciencia para ese tipo de manejo cuidadoso estaba fuera de su alcance con todo lo que había sucedido y estaba sucediendo. Vayamos al grano. Si Kacchan realmente había descubierto que All Might había transferido el One for All, entonces esto no era solo una confrontación. Era un detonador con la mecha encendida, y a cada segundo, el fuego se acercaba más.
Me cabreó que me hubiera vencido un debilucho tan patético, pero he empezado a atar cabos después de Camino Warp. El villano principal, según las noticias, se llamaba All for One. Eso se parece muchísimo al nombre que le diste a tu don en el campamento de entrenamiento, One for All. Espera, apenas pronunció la palabra, a Izuku se le revolvió el estómago. ¿Kacchan había aprendido el nombre de su don en el campamento de entrenamiento? ¿Pero cómo? La única vez que mencionó One for All por su nombre fue cuando él y Shige, ¿estabas escuchando mi conversación con Shige?, exclamó un horrorizado Izuku. Vi que se habían levantado muy temprano y quería saber por qué, dijo Bakugo, impasible. Y eso no es todo. Continuó con la meticulosidad de alguien que había estado reprimiendo esto durante mucho tiempo y que ahora, finalmente y con toda la intención, lo dejaba fluir. Por lo visto, el villano principal tiene la habilidad de robar el don de una persona y dárselo a otra. Suena descabellado, pero resulta que a una de esas ancianas con gatos le arrebataron su poder y ya no puede trabajar. Esos monstruos Nomu también tienen múltiples dones, aunque parezca imposible. Luego conociste a All-Might y empezaste a cambiar. Ese villano principal y All-Might se conocían de antes de su batalla en el almacén. Así que, si se conocían, uno de ellos puede darle su poder a otra persona, y como tienen nombres parecidos, no sería descabellado pensar que tienen habilidades similares. Es la mejor explicación que tengo de por qué un perdedor como tú apareció de la nada con un don nuevo justo cuando All-Might entró en tu vida. El sudor recorría el rostro de Izuku. Tenía los puños apretados y no podía sostener la mirada de Bakugo. En cambio, miraba fijamente el cemento que los separaba, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada por la frustración ante la avalancha de pensamientos que lo invadían. Parecía que sus peores temores se habían hecho realidad. Había sido demasiado descuidado al mencionar el nombre de One for All en el campamento y había entregado una pieza clave del rompecabezas. Incluso si no hubiera sido Bakugo, cualquiera podría haberse despertado temprano, haber oído a Izuku gritar ese nombre y haber llegado a las mismas conclusiones que Kacchan. Ahora, existía el riesgo de que otro de los mayores secretos de All-Might saliera a la luz, lo que solo lo convertiría en un blanco para él y para All-Might. ¿Qué iba a hacer? El del corte de tazón, él es parte de esto, ¿no? Izuku jadeó, y su cuerpo se sacudió inmediatamente como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Kacchan registró este miedo, y algo en su expresión cambió, brevemente, como una grieta en una piedra. Pero no iba a retroceder. Después de la prueba de batalla, dijiste que no mentías sobre ocultarme tu don. Parecía que querías quedarte más tiempo, pero Kageyama te detuvo antes de que pudieras continuar, como si supiera que lo que ibas a decir era algo importante. Le dijiste el nombre de tu don. El villano jefe también mencionó algo sobre que Kageyama le dio su poder a All-Might cuando luchaba contra el Nomu en la USG. No sé si All-Might de alguna manera también le dio algo de su poder, pero si tuviera que adivinar, al menos sabe que All-Might te dio su poder. Así que me vas a decir la verdad. Como no has intentado negar nada, significa que debo tener razón. Así que dilo, Deku. Izuku Midoriya se sentía como una olla a presión con la válvula sellada. Cada pensamiento que cruzaba su mente, cada revelación, aumentaba la presión hasta el límite. Como si no fuera suficiente que Kacchan se enterara de que All-Might le había dado One for All, el hecho de que Kacchan hubiera involucrado a Shige en todo esto, de que intuyera, incluso sin tener plena certeza, que el chico callado con el corte de pelo a tazón estaba entretejido en el secreto de One for All, era un desastre de una magnitud completamente diferente. Y todo era culpa suya. ¿Significaba eso que Kacchan ya había descubierto la verdad sobre que Shige venía de otro mundo? Por lo que acababa de mencionar, parecía que no tenía claro si Shige había obtenido sus poderes de All-Might o de dónde venía. Pero Katsuki era más astuto de lo que la gente creía. ¿Haría aún más preguntas sobre Shige? ¿Cuánto podría deducir de lo que Izuku dijera a continuación? ¿Qué iba a hacer ahora? Sin importar lo que sucediera después, había algo innegociable. Shige debía permanecer protegido. Todo lo demás podía sortearse, negociarse o gestionarse, pero eso no. Mira, incluso si tienes razón sobre mí y All-Might, estás muy equivocado sobre Shige. Los ojos de Bakugo se entrecerraron hasta el filo de una navaja. El escepticismo se desvaneció de él como el calor. ¿Qué creía Deku que estaba tramando? No intentes engañarme. Vi cómo saltaste cuando lo mencioné. Izuku se mantuvo firme. No podía permitirse el lujo de retroceder de nuevo. Kacchan, ¿qué pretendes conseguir aquí? Como respuesta, el fogoso adolescente levantó una mano con la palma inclinada hacia arriba. En ese momento, Bakugo solo esperaba obtener una cosa.
Tú y yo vamos a resolver esto, dijo simplemente. Aquí y ahora. Espera, ¿qué? Izuku no podía creer lo que Kacchan le proponía. Una pelea era lo último que quería, pero Bakugo parecía más dispuesto que nunca a intercambiar golpes. Midoriya levantó las manos instintivamente, con las palmas abiertas, el gesto universal que significaba por favor, basta. ¿Cómo es posible que una pelea sea la mejor manera de arreglar las cosas? Ni siquiera deberíamos estar solos aquí en Ground Beta. ¿Por qué no hablamos de esto más tarde durante uno de nuestros ratos libres, o reservamos una sala de entrenamiento para practicar? No puedo pelear contigo ahora mismo, Kacchan. Si peleamos de verdad en la escuela, nos detendrán. Quiero saber qué hizo que All-Might le diera su poder a un perdedor como tú. Ambos admirábamos a All-Might cuando éramos niños. Queríamos ser como él, pero yo era el que tenía potencial. Sin embargo, de alguna manera, un don nadie como tú fue elegido por la persona que más admiraba, y ni siquiera me di cuenta. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Es porque lo admirabas más que yo? Si es así, entonces, Izuku sintió que su teléfono sonaba en su bolsillo y se le paró el corazón. El momento que tanto había esperado por fin había llegado. El adolescente sacó rápidamente el teléfono para ver quién llamaba, pero sus esperanzas se desvanecieron al instante cuando soltó un grito de frustración. Maldita sea. Es solo una llamada de spam. Bakugo apretó los dientes, sus dedos se retrajeron como garras, listo para atacar y arañar a quien tenía delante. En serio, Deku estaba revisando su teléfono mientras Bakugo le confesaba sus mayores inseguridades sobre su ídolo. Deku, te juro por Dios que si vuelves a mirar el teléfono, lo voy a hacer pedazos. ¡No! Midoriya agitó la mano con furia. No toques mi teléfono. Estoy esperando una llamada importantísima, Kacchan. Si no fuera importante, ni siquiera lo sacaría ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué demonios podría ser más importante ahora mismo, Deku? El adolescente se mordió el labio. Le juró a All-Might que no le contaría a ninguno de sus compañeros sobre la liberación de Shige del Tártaro ni sobre el despertar de All-Might hasta mañana. Con todo lo que Kacchan ya había descubierto gracias a su imprudencia, Izuku se sentía obligado a guardar este secreto. Pero, ¿cómo se lo diría a Kacchan? ¿Simplemente decirle que no podía contárselo? De ninguna manera aceptaría una excusa tan tonta. Pero, ¿había algo que Deku pudiera decir en ese momento para calmar su creciente ira? Mientras Deku pensaba qué decir, la paciencia de Bakugo ya había llegado a su límite, que es de por sí escaso. No había venido a la base beta en plena noche solo para quedarse allí parado como un idiota. Maldita sea, Deku. Deja de soñar despierto y concéntrate en mí. Ya no satisfecho con quedarse quieto, Katsuki tomó la iniciativa y se lanzó hacia su oponente. Con la mano izquierda, se impulsó hacia adelante mientras mantenía la derecha estirada hacia atrás. Izuku recordó ese movimiento. Era el mismo gancho de derecha que había usado durante la prueba de batalla. Bakugo seguramente lo recordaría de aquella experiencia y lo usaría como finta. Pero en el improbable caso de que no lo fuera, podría dañar su teléfono, y no podía permitir que le pasara nada ahora mismo. Además, si lo guardaba en el bolsillo, sus pantalones cortos holgados harían que se cayera y se rompiera. Así que, por precaución, Izuku realizó maniobras evasivas y saltó varios metros a la derecha. Para su sorpresa, no había sido una finta después de todo, y una poderosa explosión iluminó el cielo nocturno. Me sorprende que lo hayas esquivado. Normalmente eres tú quien le da demasiadas vueltas a las cosas, gritó Bakugo. A ver si puedes mantener el ritmo. Mientras Izuku seguía en el aire, Katsuki lanzó otra explosión para impulsarse hacia arriba y lanzar otro ataque. Espera. La palabra brotó de la garganta de Izuku en un intento por disuadir a su amigo de la infancia, pero fue inútil. Izuku hizo una mueca, bajando la mirada involuntariamente hacia el teléfono que sostenía en la mano. Si esto continuaba, una de las explosiones de Bakugo lo reduciría a escombros y astillas, y se quedaría completamente a oscuras. La mano extendida de Bakugo cortó el aire como una cuchilla, pero gracias a todo su entrenamiento de combate y meses de duro trabajo, Izuku supo reaccionar. Se agachó para esquivar el golpe y le clavó la rodilla en el estómago. El explosivo adolescente gimió de dolor, y su cuerpo ni siquiera había terminado de doblarse cuando el talón de Izuku se estrelló contra él con una potente patada de hacha que lo hizo caer al pavimento. Izuku se impulsó hacia atrás para aumentar la distancia entre ellos y ya estaba observando los alrededores. Tenía que encontrar un lugar donde guardar su teléfono para que no se dañara.
Si lograba colocarlo a salvo en uno de los edificios a unos cientos de metros de distancia, tal vez se podría evitar una catástrofe esa noche. Para desgracia de Izuku, Bakugo no iba a darle ni un respiro a su oponente. El pavimento apenas había dejado de temblar cuando Katsuki usó ambos brazos para impulsarse en el aire a una velocidad vertiginosa, con las palmas envueltas en explosiones gemelas de naranja y blanco. El explosivo adolescente clavó su puño en el estómago de Izuku con una fuerza que convirtió el aire en los pulmones de una persona en un recuerdo lejano. Izuku gimió. Cada músculo cuidadosamente tensado de su torso gritó en protesta. El agarre de hierro que mantenía sobre su teléfono se aflojó hasta que este se le resbaló por completo de la mano, rodando sin control sobre la implacable piedra. ¡No! Los ojos esmeralda de Izuku se inyectaron en sangre. Agarró el hombro de Bakugo sin contemplaciones, usándolo como un punto de apoyo improvisado. Con un poderoso empujón, Izuku se lanzó hacia abajo con toda la fuerza que pudo extraer de ese movimiento. A escasos centímetros del suelo, sus dedos se cerraron con un chasquido que le produjo una oleada de alivio. Izuku se deslizó sobre la dura superficie mientras mantenía el teléfono fuertemente apretado contra su pecho. El pavimento lo recibió sin piedad mientras se deslizaba hasta detenerse bruscamente con el dispositivo pegado al pecho. Al ponerse de pie, los músculos de Izuku comenzaron a tensarse lenta e involuntariamente. Apretó los dientes con una fuerza aterradora. Sintió como la fuerza de su agarre, cada vez más insidiosa y traicionera, amenazaba con partir su teléfono en dos, pero lo soltó como quien se cubre una herida sangrante. Esto se estaba volviendo ridículo. ¿Por qué Kacchan no podía ser paciente y escuchar por una vez en su vida? ¿Qué demonios le pasaba? Maldita sea, Kacchan. La voz de Izuku resonó en el aire nocturno como un latigazo. Estoy esperando una llamada importante de All Might sobre Shige, y no puedo perdérmela. Gritó Midoriya. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿No podemos buscar otro momento para arreglarlo y hablarlo? Las palabras ya habían salido, ya eran irrecuperables, disolviéndose en el aire frío entre ellos antes de que la parte racional de su mente reaccionara y retrocediera horrorizada. Lo había hecho de nuevo. En un instante descuidado y frustrado, dejó escapar otro secreto que All Might había puesto en sus manos. El adolescente se maldijo a sí mismo. ¿Por qué no podía mantener la boca cerrada? Observó el rostro de Kacchan, esperando la reacción explosiva. Sin embargo, esa reacción nunca llegó. El cuerpo de Bakugo se había congelado. Por un instante, el furioso infierno de frustración y odio que lo había estado consumiendo se apagó. Aunque preferiría tragarse un cristal antes que admitirlo, había estado tan aterrorizado como Izuku por el coma de All Might. Ya era bastante impactante ver que el hombre que prácticamente representaba el poder en sí mismo, que siempre había parecido estar hecho de algo más fuerte que la carne y el tiempo, pudiera estar reducido a un estado tan frágil y demacrado. Pero pensar que ese hombre quizás nunca volvería a abrir los ojos era una idea que lo sacudía hasta lo más profundo. Y ahora Deku le decía que All Might había despertado de alguna manera. Tras haber llegado a terreno llano, Bakugo permaneció inmóvil durante varios segundos, con los engranajes tras sus ojos carmesí girando visiblemente mientras procesaba la nueva información. Entonces, ¿All Might ha despertado del coma? Katsuki no pudo negar la emoción que lo invadió al escuchar esas palabras. Si bien no era alegría propiamente dicha, ya que Bakugo rara vez tenía experiencia o familiaridad con expresar esa emoción hacia los demás, era algo parecido, una sensación de alivio al saber que el héroe al que admiraba viviría para ver otro día y regresaría a enseñar en los pasillos de la Academia UA. Pero ese alivio quedó inmediatamente eclipsado por la maquinaria pesada de la sospecha de Katsuki. Si All Might había escapado de las fauces de la muerte, ¿por qué el mundo seguía girando en silencio? Ese habría sido el titular en todos los canales de noticias y páginas de redes sociales, con notificaciones en todos los dispositivos. La única explicación que se le ocurría a Katsuki era que acababa de despertar ese mismo día, quizás incluso hacía horas. Recordaba que Deku se había ido solo a contestar una llamada después de que terminara el examen de licencia provisional. ¿Fue entonces cuando All Might lo llamó para avisarle que había despertado? ¿Significaba eso que All Might confiaba en Deku más que en nadie? El fogoso adolescente soltó una risita corta y burlona. ¿Te mantiene al tanto de todo lo importante que está pasando, eh? Kageyama, sus poderes, su coma. Es como si estuvieras en su lista de contactos frecuentes. A pesar de lo que estaba en juego con Shige, el portador de One for All podía ver lo importante que era este enfrentamiento para Kacchan.
Habiendo crecido con él, Izuku sabía que All Might era una de las figuras más importantes, el héroe al que Kacchan deseaba emular más que a nadie. Por eso, ver a Deku recibir un trato especial de All Might debió de resultar muy confuso e ilógico para una persona orgullosa y poderosa como Kacchan. Escucha, Kacchan, tenías razón al admirar a All Might como lo hacías. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, pero, ni de broma lo entiendes. Gritó Katsuki. Un perdedor como tú no podría comprender lo que estoy pasando. Su mente viajó a su infancia. Deku siempre había sido el debilucho, la plaga que no lograba nada y lo exasperaba sin cesar. Por mucho que lo intentara, nunca lograba deshacerse de Deku. Siempre volvía. Ahora, ese mismo perdedor había sido elegido como sucesor de All Might. Ahora, era Bakugo quien tenía que seguir persiguiendo a Deku mientras este mejoraba cada vez más. Ambos admirábamos a All Might, entonces ¿por qué? Una vez más, Bakugo se abalanzó con otra explosión lista para ser liberada. Antes de que Bakugo pudiera disparar, Izuku usó su mano libre para empujar a su oponente hacia atrás. En respuesta, el estudiante impulsivo le propinó una patada frontal en la barbilla a Izuku. El usuario de One for All gimió y retrocedió por la poderosa patada. Katsuki intentó aprovechar esto y continuar con un ataque explosivo de corto alcance usando ambas manos. Pero mientras Izuku retrocedía, realizó una voltereta hacia atrás y usó su pie derecho para patear las manos de Katsuki hacia arriba antes de que las explosiones pudieran impactar. Una vez que Izuku se puso de pie, los rayos verdes de electricidad comenzaron a intensificarse. Deku estaba harto de esto. ¿Acaso no podía siquiera molestarse en preguntar qué era lo que Shige le interesaba tanto? Por lo que Kacchan sabía, Shige seguía en el Tártaro sin ninguna garantía de liberación. Y aún así quería continuar la pelea. Con One for All corriendo por sus venas, el adolescente se lanzó contra Bakugo. Aunque no se dio cuenta, todo el entrenamiento y las pruebas a las que se había sometido habían fortalecido su cuerpo lo suficiente como para que su potencia aumentara del 5% al 8%, y el repentino estallido de ira había bastado para que su cuerpo, de forma subconsciente, elevara la potencia de One for All a este nuevo nivel. Aunque aparentemente pequeño, este aumento era notable. Sin estar preparado para este nuevo impulso y aún recuperándose del ataque anterior de Deku, Bakugo recibió una patada lateral en el estómago. El adolescente salió volando, pero Izuku no había terminado. Saltó del pavimento a la pared de un edificio cercano. Usando ese edificio como punto de apoyo, aprovechó la altura para impulsarse y aterrizar justo detrás de Kacchan. Con su mano libre, el adolescente le propinó un fuerte puñetazo lateral en las costillas a Katsuki. El estudiante salió disparado contra un edificio de oficinas, trozos de piedra volando en todas direcciones. Izuku caminó hacia Katsuki mientras el impulsivo estudiante se recuperaba. Pero al alzar la vista, se sorprendió al ver el cambio en los ojos de Deku. Antes, el rostro de Izuku reflejaba la expresión dócil y amable que solía mostrar al ayudar a los demás. Era la misma mirada que le había dedicado a Bakugo cuando eran niños y este cayó a un río. Ahora, sus ojos estaban llenos de una creciente furia fría, como si estuviera mirando a un enemigo. Kacchan, te digo que pares. Ahora mismo, lo único que me interesa es recibir noticias sobre Shige. Olvídate del corte de pelo a tazón por ahora, Deku. Este es un combate entre tú y yo, y lo vamos a resolver cueste lo que cueste. Izuku sintió esa emoción solo una vez. El resentimiento latente que había estado gestándose en su interior durante meses lo llevó a estallar contra Shige aquel día en el campamento de entrenamiento. Con Kacchan, era diferente, complicado de una manera que solo una década de historia compartida podía hacer. Izuku había pasado años admirando a Kacchan por su tenacidad desenfrenada y su inquebrantable determinación de ganar. Le concedió a su amigo de la infancia una indulgencia que otros no le concederían, absorbiendo cada insulto y golpe como un muro de piedra resiste un huracán. Pero debajo de esa admiración había un odio frío hacia el lado grosero y egoísta de Kacchan, que solo se intensificaba al pisotear a quienes estaban por debajo de él. Izuku lo había tolerado, lo había racionalizado y siempre había puesto excusas. Pero después del infierno que Shige había atravesado por el bien de Izuku y la clase 1, sin pedir nada a cambio, escuchar a Kacchan desestimarlo con tanta indiferencia era imperdonable. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo, pero no lo oyó. El sonido del mundo a su alrededor había quedado ahogado por el estruendo ensordecedor de la sangre que le latía en los oídos. Las manos de Izuku se movieron antes de que su mente se lo permitiera.
Sus dedos se aferraron a la tela del cuello de Bakugo con una fuerza capaz de aplastar hormigón, y empujó a su amigo de la infancia contra la pared con tal contundencia que hizo temblar el marco. Katsuki se quedó sin palabras. Jamás Deku había mostrado esa actitud. Deku era el optimista, el tonto abnegado que se sacrificaba por los demás en lugar de huir. Incluso cuando luchaba y finalmente decidía plantar cara, siempre tenía esa expresión. Esa sonrisa obstinada, exasperantemente radiante, como si la batalla misma fuera algo preciado para él. Pero la persona que ahora se cernía sobre Katsuki no lucía esa sonrisa. Tenía la mandíbula tensa, los nudillos blancos contra el cuello de la camisa y los ojos que lo miraban fijamente con la calma concentrada e implacable de alguien que ya había decidido cómo iba a terminar todo. ¿En serio eso es todo lo que tienes que decir sobre Shige ahora mismo? Su voz se había vuelto más grave y pausada, cada palabra cargada de la intención de transmitir la gravedad de la situación a la que se enfrentaban. ¿Acaso el hecho de que Shige esté encerrado en el tártaro no te provoca nada? El del corte de tazón se metió en el tártaro, ¿entendido, Deku? Incluso presionado contra la dura piedra e intimidado por la mirada penetrante de Deku, Katsuki estaba decidido a mantenerse firme. Él decidió perder los estribos y desatar toda su furia. Por su culpa Olmig terminó en el hospital. Por su culpa hay gente muerta. Basta. El agarre de hierro en la camisa de Bakugo se apretó por reflejo, la tela chilló al rasgarse bajo su agarre como si fuera papel mojado. El poder de One for All recorrió el cuerpo de Izuku mientras estampaba los hombros de Katsuki contra la pared. Grietas se extendieron como telarañas a través del concreto, fracturas que se propagaron por los cimientos como si incluso el edificio retrocediera. Katsuki quedó estupefacto por la expresión en el rostro de Deku. Sus dientes estaban apretados en un ceño fruncido aterrador. Sus cejas se fruncieron con una ira tan concentrada que trascendía la rabia, como el dolor disfrazado de furia. Sus ojos verdes brillaban con la angustia particular de alguien que había estado cargando algo insoportable en silencio durante demasiado tiempo y que acababa de recibir una gota de más. Tú y yo sabemos que no fue él. Las palabras de Izuku estaban cargadas de una convicción que se había ido consolidando desde que se enteraron del ataque de Shigeo, y quedó meridianamente claro que no estaba dispuesto a discutir sobre este tema. Shige jamás lastimaría a nadie a propósito. Perdió el control por nuestra culpa. Fuimos egoístas. Pensamos que podíamos actuar como verdaderos héroes y salvarlo por una vez, en lugar de al revés, pero no pudimos. Y cuando pensábamos que nos iban a expulsar de la UA, intentó protegernos otra vez y terminó pagando las consecuencias. ¿No lo entiendes, Kacchan? Estamos aquí ahora mismo, en esta escuela, con nuestro futuro, con todo, gracias a él. El fuego se apagó tan rápido como había surgido. El agarre férreo del adolescente sobre los hombros de Bakugo se aflojó rápidamente, sus dedos se abrieron uno a uno como si la fuerza se hubiera esfumado de sus manos. La cabeza de Izuku cayó hacia adelante, sus rizos verdes cayeron sobre su frente, sus hombros se hundieron bajo el peso aplastante de la culpa, la impotencia y la tortura de saber que su amigo sufría en la oscuridad en algún lugar debido a las decisiones que Izuku había tomado mientras estaba en la luz. Completamente derrotado, sus ojos verdes ahora giraban con un torrente de agonía. Fracasamos, ¿de acuerdo? Yo fracasé. Olmig confió en mí con su poder, y cuando más importaba, no pude estar a la altura de su título y proteger a la persona que nos protegió. Katsuki Bakugo no se había movido ni un centímetro. Permanecía de pie contra la pared de hormigón agrietada, como si estuviera tallado en ella, absorbiéndolo todo. Las palabras de Deku, el hormigón destrozado a sus espaldas, todo el peso de lo que había estado intentando superar desde el campamento de entrenamiento. El caos que bullía en su interior, amenazando con desatarse, había estado latente desde el momento en que vio a Kageyama atravesar aquel portal en el campamento, desde que lo vio enfrentarse al villano más poderoso jamás visto, mientras Bakugo permanecía allí, completamente, humillante y exasperantemente impotente, sin poder hacer nada al respecto. Y lo odiaba. La sensación de tenerlo clavado en el pecho como metralla. Cuando se trataba de expresar su tormento interior, Bakugo detestaba la idea de abrirse y mostrar debilidad. Pero ahora mismo, su alma era un caos crudo e incontrolable, y cualquier intento de reprimir esas emociones lo destrozaría por dentro. Sé que es culpa nuestra, Deku, respondió Kacchan. Su voz resonó con su ferocidad habitual, pero esta vez había cierta moderación, como si reconociera en silencio que su costumbre de gritar a todo pulmón no le permitía expresar adecuadamente sus emociones. Fuimos unos inútiles en el almacén.
Nos quedamos allí parados, viéndolo luchar solo contra el villano principal, y no pudimos hacer absolutamente nada al respecto. Siempre ha sido más fuerte que nosotros. Contigo, he tenido que ir detrás de alguien que siempre estaba muy por detrás de mí, y lo odio. Pero con él... Exhaló por la nariz, lenta y controladamente, como respira alguien que está gestionando algo que no puede permitirse el lujo de dejar escapar. Con él, ni siquiera es una persecución. Es como intentar atravesar una pared de ladrillos. Desde que lo conocí, ha estado en otra liga. No importa lo que haya hecho ni lo mucho que haya entrenado, siempre va 10 pasos por delante. Me ha humillado cada vez que hemos peleado. Es el tipo que ha sido capaz de enfrentarse a cualquier villano, proteger a nuestros compañeros y hacer que parezca que no es nada. Por eso me da asco. Apretó la mandíbula. Eso no ha cambiado, pero no sé qué hacer sabiendo que él se detuvo. La frase inconclusa quedó suspendida entre ellos, su forma inconfundible incluso en el silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado aún más, se había vuelto más áspera, como grava arrastrada sobre piedra. Estaba en el almacén por mi culpa. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. La voz de Kacchan se quebró, luchando por mantener la compostura mientras las barreras que rodeaban sus emociones comenzaban a desmoronarse. Ambos lo sabemos. Lo supe en el segundo en que sucedió. Si hubiera sido más fuerte, si no me hubiera dejado capturar por ese villano, entonces él no habría tenido que entregarse para salvarme. Las manos del explosivo adolescente se cerraron instintivamente en puños, los puños desesperados y con los nudillos blancos de alguien que intenta contener físicamente algo demasiado para él. Todo su cuerpo comenzó a temblar por la abrumadora afluencia de vergüenza, frustración y culpa, similar al temblor de una estructura por el estrés acumulado de múltiples golpes. Me salvó el pellejo en el campamento, en el almacén, y ahora es la razón por la que sigo en esta escuela. Odio esta sensación, ¿entiendes? Odio deberle algo. Odio no poder pagarle. Odio que esto se haya convertido en semejante desastre, y no puedo hacer absolutamente nada más que quedarme aquí parada como una don nadie. El campo de batalla beta quedó sumido en el silencio. Dos chicos que habían sido rivales desde que aprendieron a hablar, que nunca habían podido estar en la misma habitación para tener una conversación normal, respiraban el aire de los restos de todo lo que no habían dicho hasta ahora. Aunque a regañadientes, aunque por un instante, ambos estaban unidos bajo el mismo nombre. La ira abrasadora que había invadido a Izuku hacía apenas un instante había desaparecido. No, más violencia o gritos en ese momento no servirían de nada. Al escuchar la angustia y la culpa de su amigo de la infancia por los sucesos del campamento de entrenamiento, Izuku se sintió identificado con sus problemas. Eran los mismos problemas que lo habían atormentado como un espectro vengativo que le susurraba al oído sin cesar. Conocía la abrumadora vergüenza, la inseguridad y la furia que se habían instalado en el alma de Kacchan y que alimentaban su agresividad. Era precisamente lo que había impulsado a Izuku a la violencia en ese momento. Y sin embargo, escucha, Kacchan. Puede que no me creas, pero entiendo cómo te sientes. Yo también he tenido celos de Shige. Me enfadaba que pudiera hacer cosas con sus poderes a un nivel que yo ni siquiera podía soñar. Me oíste explotar en el campo de entrenamiento. Tuve que ver a Shige atravesar el portal porque era demasiado débil para detenerlo, para luchar contra los villanos y conseguir que te liberaran a ti y a Tokoyami. Desde entonces, me he sentido como un inútil. Pero ahora mismo, no se trata de mí. No se trata de ti. Ni siquiera se trata de All Might. Se trata de Shige. El joven héroe en entrenamiento habló con una firme determinación. Era la claridad de propósito que le había llegado gracias a Uraraka. Ese propósito eclipsaba incluso el dolor y la culpa aparentemente insuperables que amenazaban con engullirlo como el océano engulle un barco durante una tormenta. Lo sacrificó todo por nosotros. Se adentró en el corazón de la Liga de Villanos para proteger a nuestra clase. Nos protegió cuando intentamos rescatarlo y fracasamos, y gracias a él seguimos en la Academia UA. ¿Acaso pensaste que pelear aquí nos metería en problemas y tal vez nos expulsarían? Entonces todo lo que Shige sufrió, todo el dolor que ha soportado, habrá sido en vano. Las palabras de Izuku fueron como cuchillos atravesando el pecho de Bakugo. El adolescente, ahora taciturno, sintió que su mirada se posaba en la fría piedra bajo sus pies. Izuku pudo ver que sus palabras finalmente empezaban a calar en la increíblemente dura cabeza de su amigo. Necesitaba seguir insistiendo en este punto. Mañana, Shige será liberado del tártaro y regresará a la Academia UA. El cuerpo de Izuku se estremeció al oír estas palabras.
Aunque había luchado por mantenerlo en secreto, ya había revelado el despertar de Olmigt y la llamada que esperaba. Guardar el secreto a estas alturas no tenía mucho sentido, ya que se iba a revelar mañana. Además, si Kacchan lo oía en voz alta, tal vez comprendería lo que había que hacer. Olmigt me lo dijo. Cuando llegue, quiero asegurarme de darle la mejor bienvenida posible, no la noticia de que ambos fuimos expulsados por pelear. Se lo merece. ¿Entiendes, Kacchan? La ira contenida de Kacchan se había desvanecido como polvo en el viento. Nunca había priorizado las necesidades de los demás, especialmente las de aquellos a quienes odiaba. Pero ante la magnitud del sacrificio de Kageyama y el sufrimiento que había soportado desde el campamento de entrenamiento, tal como Deku lo había expuesto con claridad, ni siquiera Bakugo podía continuar con esta disputa y faltarle el respeto a todo lo que Kageyama había hecho por ellos. Ahora que sabía que finalmente sería liberado de Tártaro tras estos días de incertidumbre, Bakugo comprendió que, en un momento como este, saldar cuentas con Deku no podía ser la prioridad. Las manos que una vez habían estado envueltas en la mezcla de explosiones naranjas y blancas, listas para destruir a Deku, ahora colgaban flácidas y derrotadas a sus costados. Katsuki alzó la cabeza para encontrarse con la mirada de su oponente, y en un instante, Izuku pudo ver en sus ojos la mirada sombría y resignada que señalaba su rendición en la batalla. De acuerdo, Deku. La furia implacable que había estado presente en su voz había desaparecido. Era evidente, esta batalla no tenía vencedor. Midoriya, Bakugo. Tan absortos estaban en la conversación, ninguno de los dos se percató del sonido de pasos que se acercaban rápidamente desde la calle. Sin que Izuku ni Katsuki lo supieran, uno de los robots de grabación de la escuela captó su breve enfrentamiento en Ground Beta y alertó a Eraserhead. Sin embargo, como este se encontraba lejos de la Academia UA, la alerta se redirigió al miembro del profesorado más cercano a las residencias, Black King. Temiendo lo peor y esperando no tener que usar la fuerza contra ninguno de los estudiantes, el profesor contactó a Midnight para que lo acompañara a Ground Beta. ¿Qué hacen ustedes dos aquí afuera?, preguntó Midnight. Saben que los estudiantes no tienen permitido venir aquí fuera del horario establecido. Black King observó la escena de destrucción a su alrededor. Ventanas rotas, marcas de explosiones por toda la acera y la calle, incluso un edificio entero con los cimientos agrietados y la mitad del piso destrozado. ¿Qué podía llevar a los alumnos de la clase 1 a comportarse así? ¿En qué estaban pensando? ¿Intentaban matarse? Black King, medianoche. Izuku sabía perfectamente lo mal que pintaba la situación. Sabiendo que Kacchan no tenía ni experiencia ni ganas de mostrar respeto a la autoridad, Izuku tomó las riendas, se sacudió el polvo e inmediatamente hizo una reverencia a los dos profesores. Lo sentimos mucho. Solo vinimos a desahogarnos, y se nos fue de las manos. La mayoría de las personas en una situación que pudiera meterlas en serios problemas académicos reaccionarían de inmediato y seguirían el ejemplo de Izuku. Midoriya esperaba que Kacchan no fuera uno de ellos. Sin embargo, sus suposiciones resultaron erróneas cuando el explosivo adolescente se puso rápidamente al lado de Izuku e inclinó la cabeza. Disculpen por este desastre. Bajo su aparente respeto, latía la furia implacable que caracterizaba a Katsuki Bakugo. Aunque mantenía la cabeza agacha, apretaba los puños con frustración. Esta sumisión a la autoridad iba en contra de su naturaleza, y le costaba mucho mantener la cabeza baja. Sin embargo, consciente de la gravedad de la situación, Bakugo, a regañadientes, contuvo sus peores impulsos contra los profesores de la UA para evitar que la situación empeorara. Midnight y Black King intercambiaron miradas confusas e inquietas. No hacía falta ser adivino para darse cuenta de que la tensión que necesitaban desahogarse provenía de todo lo que le había sucedido a la clase 1A desde el campamento de entrenamiento. Aún así, ¿qué los había impulsado a tomar medidas tan drásticas a esas horas de la noche? Bueno, no cabe duda de que ustedes, muchachos, aún se están recuperando del ataque del villano en el campo de entrenamiento, comentó Black King. Aún así, eso no es excusa para empezar peleas aquí en medio de la noche. La clase 1A debería tener más criterio. Tendremos que informarle a Eraserhead. Como su tutor, es él quien decide cómo disciplinarlos. La voz de Midnight era severa y autoritaria, pero al ver las expresiones en los rostros de los estudiantes, sintió que reprenderlos más sería cruel e innecesario. En cualquier caso, volvamos a sus dormitorios. Sí, señora. Asegurándose de no soltar su teléfono, el adolescente de pelo verde lo agarró rápidamente del suelo de piedra antes de ser guiado por Midnight y Black King. Izuku mantuvo la cabeza baja.
Podía consolarse un poco al saber que había logrado calmar a Kacchan antes de que las cosas empeoraran, pero aún así, no tenía forma de saber cómo reaccionaría su profesor tutor al enterarse de su mala conducta. Izuku solo podía esperar que el señor Aizawa les diera clemencia. Pase lo que pase, no podía permitirse faltar cuando Shige regresara a la Academia UA. El adolescente volvió a mirar su teléfono, que tenía algunos rasguños menores en la pantalla, pero nada que requiriera un reemplazo. Todavía no había noticias de All Might. Esperemos que no hubiera ningún problema por su parte. Lo último que necesitaban era que más complicaciones empeoraran este desastre ya de por sí horrible. Dentro de los confines de la prisión más infame de Japón, el hedor a desesperación impregnaba el aire, como siempre. Cada prisionero, confinado en su celda, era un cubo blanco con azulejos, una cama de piedra, los pocos libros o entretenimiento que los guardias les permitían y un retrete. Estas eran las únicas cosas que había en las celdas del Tártaro. En los niveles más bajos del Tártaro, ni siquiera estos simples lujos estaban al alcance de los prisioneros. Con sus movimientos restringidos por camisas de fuerza, los prisioneros más peligrosos eran enviados a este nivel con el temor de que incluso pensar en activar su don pudiera llevarlos a la muerte y la ruina, razón por la cual eran vigilados con la máxima atención posible. Para estos prisioneros, lo único que podían experimentar era contemplar las paredes blancas frente a ellos y los azulejos que cubrían la habitación. Los azulejos blancos servían como un recordatorio inquietante y burlón de su destino, observándolos constantemente y recordándoles que los vigilarían por el resto de sus vidas. Cualquier intento de escapar de estas celdas sería como si un hombre saltara audazmente de un avión sin paracaídas. Con el sistema de seguridad, los héroes designados como guardianes y la amenaza de inundar todo el recinto en caso de una fuga masiva, ni siquiera los villanos más poderosos se atreverían a soñar con escapar de la tumba en la que estaban confinados. Tal era el destino de cualquiera que tuviera la mala suerte de adentrarse en las profundidades del Tártaro. Sin embargo, un prisionero en las profundidades de este infierno artificial descubriría que había escapado de su destino. Ya no vería las paredes blancas ante sí, burlándose de él con la certeza de que sería cautivo para siempre dentro de los confines de esta habitación. El individuo que escapaba de estos confines era también el ocupante más reciente de esta prisión inescapable. Si bien el mundo había sido hecho creer que este nuevo prisionero era un Nomu de élite creado por la Liga de Villanos, los pocos elegidos que conocían la verdad sabían que se trataba de Shigeo Kageyama. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes había priorizado al máximo garantizar el secreto absoluto sobre el confinamiento del Esper en el Tártaro. Por suerte para ellos, ese secreto permaneció oculto, y tenían la intención de que así fuera. Por eso se aseguraron de que solo su fuerza de seguridad privada supervisara el traslado y la liberación de Kageyama, y que cualquier grabación de su partida sería destruida de inmediato. La fuerza de seguridad privada se abrió paso por los estrechos pasillos del nivel más bajo del Tártaro. Solo unos pocos prisioneros selectos se encontraban en este nivel, una muestra de la gravedad de su poder y del desastre que podría ocurrir si no se les contenía adecuadamente. Uno de estos prisioneros era All For One, quien inmediatamente notó a los hombres que caminaban por el pasillo. La curiosidad del villano se había despertado. ¿Sería posible que otro villano peligroso hubiera sido capturado recientemente y ahora estuviera en este nivel? ¿O acaso Kageyama finalmente estaría privando a All For One de su compañía? El villano necesitaba estar seguro, y la única forma de obtener la respuesta era preguntárselo al propio Kageyama. All For One recordó la conexión psíquica que se había creado entre él y Kageyama. Aunque All For One no tenía un don de telepatía, la naturaleza única de su propio don, junto con todos los dones sensoriales que había robado y la frecuencia particular de la conexión telepática de Kageyama, podrían permitirle restablecer la conexión si estaban lo suficientemente cerca. Sin embargo, surgió una falla evidente. Si intentaba activar cualquiera de sus dones, sería atacado inmediatamente. Aún así, no era una limitación garantizada de sus poderes. Los héroes aún no contaban con la tecnología para monitorear todos sus pensamientos con absoluta precisión. De lo contrario, ya habrían comenzado a intentar usarla para extraer información de él. Debía basarse en ciertos estímulos cerebrales o reacciones físicas involuntarias asociadas con la hostilidad o la intención de matar. Si mantenía sus pensamientos en calma y usaba solo sus dones sensoriales, tal vez no podrían detectarlo. Después de todo, cuando se había comunicado telepáticamente con Kageyama, no había activado ninguna alerta. Teniendo esto en cuenta, pensó que valía la pena intentarlo. All For One cerró los ojos.
La hostilidad, la agresión y la intención asesina fueron expulsadas de su mente. En ese momento, su único objetivo era expandir sus sentidos, utilizando todos los dones sensoriales que había acumulado para buscar a Kageyama. Necesitaba recordar la sensación de ese vínculo psíquico, el aura que había emanado mientras hablaban en el paisaje mental. Como un río que fluye suavemente por un valle. El villano aún no se había dado cuenta, pero una pequeña porción de la energía psíquica de Kageyama residía ahora en su interior. Cuando intentó arrebatarle el don a Kageyama y cuando el Esper sanó sus heridas, su cuerpo se había inundado con la energía psíquica de Kageyama. La naturaleza misma de All for One le permitía adaptar su fisiología y estructura biológica para incorporar nuevos fenómenos en forma de dones. En la realidad de Shigeo, los poderes psíquicos eran parcialmente genéticos, razón por la cual tanto Shigeo como Ritsu los poseían y por la cual Sho pudo heredar la notable destreza psíquica de Toichiro. Debido a esto, el cuerpo de All for One se adaptó, permitiéndole integrar los poderes psíquicos de Shigeo. Sin embargo, incluso con la inmensa aura psíquica que había inundado el cuerpo de All for One y la naturaleza de su don, las diferencias espirituales y biológicas entre los poderes psíquicos y los dones impidieron que el villano replicara el increíble poder de Shigeo. De hecho, All for One solo podía ejercer una ínfima parte del impresionante poder de Shigeo. Si dependiera únicamente de esta energía psíquica, sería apenas un poco más fuerte que los espers artificiales de la séptima división de Clau. Debido a este insignificante aumento de poder, el villano aún no había notado el nuevo cambio en su cuerpo. Pero aún así, la pequeña porción de energía psíquica fue suficiente para ayudar a restablecer la conexión con Shigeo e identificar la longitud de onda psíquica que habían usado anteriormente cuando estaban a solo metros de distancia. Con la mente despejada y los sentidos agudizados, el villano había encontrado la conexión psíquica que buscaba restablecer. Kageyama, ¿estás ahí? Aunque el Esper no respondió, All for One no pudo confundir la sensación que había experimentado antes cuando Kageyama se acercó a él. Estaba seguro de que el niño podía oírlo. Pero la pregunta era, ¿respondería? Sí. All for One detectó de inmediato un cambio en la voz del niño. La última vez que Kageyama había hablado con él, su tono era un torbellino de emociones, comenzando con tristeza y dolor, transformándose en compasión al recordar su pasado con su hermano menor, para luego desatar la ira y la frustración al expresar el odio que sentía por el villano. Ahora, ninguna emoción se reflejaba en su voz. Era como si no hubiera nada. ¿Acaso se lo había imaginado? No pude evitar notar que un escuadrón de soldados acababa de pasar por el pasillo. ¿Vinieron a liberarte de esta prisión? Sí. Así que sus suposiciones eran correctas. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, o quienes dirigían la prisión, habían decidido liberar a este niño. Eso significaba que esta sería la última oportunidad de All for One para hablar con el Esper. Ahora era el mejor momento para expresar algunos de los pensamientos más recurrentes que habían estado rondando por su cabeza desde la última vez que hablaron. Preferiría no admitirlo, pero me has dado mucho en qué pensar. La voz de All for One tenía ese tono melifluo típico de su falsa afabilidad, mezclado con la condescendencia que sentía hacia sus enemigos y los extras que se interponían en su camino. Pero así como All for One había notado un cambio en la voz de Mob, Mob también notó un cambio en la de All for One. No era mucho, pero podía percibir que su tono era más suave, más gentil. Como si alguien hubiera hecho una grieta en el impenetrable muro de avaricia y narcisismo del villano. Una vez que confirmé que fuiste tú quien curó mis heridas y me devolvió la vista, pensé en agradecerte el regalo. Pero luego recordé que eres la razón por la que estoy encadenado en este infierno, así que he decidido no hacerlo. Tras escuchar tu charla motivadora, he decidido esperar y observar cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. ¿Lograrás localizar a la Liga, derrotar a mi protegido y desmoralizarlo a pesar de todo el esfuerzo que he dedicado a prepararlo como mi sucesor? ¿O de alguna manera encontrarás el camino de regreso a esta celda? Incluso para mí, el camino que se abre ante mí es incierto. Así que adelante. Abandona este lugar y veré si tus palabras tenían fundamento. El símbolo del mal soltó una risa corta pero ominosa. Buena suerte, Shigeo Kageyama. All for One ya había aceptado su derrota ante aquel niño exasperante. Tras emerger de las sombras y enfrentarse a Kageyama en un duelo que sacudió el cielo, de alguna manera había acabado en el piso más bajo de la prisión más infame de Japón. Y encima, Kageyama tuvo el descaro de menospreciar al señor demonio por las decisiones que había tomado con su poder y su incapacidad para mantener el vínculo con su posesión más preciada. ¿Acaso el niño tenía razón?
El señor demonio jamás flaquearía en su camino de poder y dominio, y sin embargo, el niño había logrado mantener una conexión que él no pudo, triunfar donde él había fracasado. ¿Qué significaba esto? ¿Seguiría Yoichi fuera de su alcance? Por primera vez en su vida, All for One sintió curiosidad por una pregunta para la que no tenía respuesta. Así que decidió esperar el momento oportuno. El señor demonio sabía cuándo esperar en las sombras hasta que llegara el momento de atacar. Si se presentaba ese momento propicio para emerger y obtener la respuesta a su pregunta, lo aprovecharía sin dudarlo. Pero por ahora, la paciencia era la clave, aunque la mente del símbolo del mal bullía con estos nuevos pensamientos contradictorios. Shigeo apenas había prestado atención a las amenazas o burlas del villano. El Esper no tenía ningún interés en participar en los juegos mentales y las provocaciones de All for One. Justo ahora, el mismo grupo de soldados que lo había llevado a Tártaro regresó a su celda para informarle que, por orden de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sería liberado. No sabía cómo, pero parecía que la comisión había cambiado de opinión sobre él. Los soldados habían traído una silla de ruedas especializada donde Mod sería colocado y mantenido en su celda hasta que salieran del edificio, el protocolo adecuado para transportar a cualquier prisionero de este nivel fuera de las instalaciones en la ínfima posibilidad de que alguna vez fueran trasladados, un protocolo que la comisión no tenía ningún problema en seguir. Los agentes desabrocharon las ataduras que mantenían a Shigeo sujeto a la silla antes de trasladarlo a la silla de ruedas. Su cuerpo permaneció en la camisa de fuerza, y lo mantuvieron firmemente sujeto a la silla de ruedas. El equipo de HPSC lo llevó en la silla por el pasillo. Esta era la primera vez en días que Shigeo podía mirar físicamente algo que no fueran los azulejos blancos de su celda. Shigeo tuvo muchísima suerte de haber podido desarrollar su telepatía lo suficiente como para visualizar otro escenario cuando hablaba con Lady Nagant. Entonces, algo más surgió en su mente, emergiendo suavemente a través del agotamiento como una burbuja de las profundidades. Lady Nagant. Si iba a abandonar el Tártaro, eso significaba que ya no podría hablar con ella. Mientras Shigeo estaba demasiado agotado mentalmente para tratar con All for One, Mob tenía que despedirse de ella. El reloj ya corría. No le quedaba mucho tiempo, así que tenía que darse prisa. Desde que lo sacaron de su habitación, la distancia entre ellos había disminuido. Aún así, no sabía hasta dónde llegaría dentro de las instalaciones antes de que la distancia hiciera imposible la comunicación. Concentró su mente y reunió toda la energía psíquica que pudo para contactar con Lady Nagant. Hola, Lady Nagant. En su celda, Kai Natsutsumi hacía lo que hacía cada día en esta prisión: existir. Estaba sentada en su cama, con la espalda recta sobre el colchón y las manos apoyadas en la nuca, una postura clásica para relajarse. La ex asesina simplemente miraba fijamente un punto en el techo con la paciencia hastiada y vacía que le había dado estar encerrada allí durante tanto tiempo. Entonces, su voz resonó en su mente. Levantó la cabeza. Su postura cambió, no el lento y deliberado enderezamiento de alguien que se recompone, sino el ajuste involuntario de alguien genuinamente sorprendida, como una planta que se gira hacia la luz sin proponérselo. La expresión gris y plana de su rostro se suavizó y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Oye, chico. ¿Qué pasa? ¿Quieres que hablemos otra vez? Quería decirles que me están liberando del Tártaro. Me están sacando ahora mismo. El cuerpo de Lady Nagant se puso rígido como una tabla. Su sonrisa no desapareció del todo, más bien, se transformó y se reacomodó en respuesta a la noticia. Frunció el ceño y apretó los labios. ¿Así que se iba? Decir que Kaina no se sintió aliviada sería una mentira descarada. Se sintió completamente asqueada cuando supo que sus antiguos empleadores habían encerrado a un adolescente en lo más profundo del Tártaro, y ese asco no hizo más que crecer cuando supo que el prisionero era un niño de corazón puro que deseaba sinceramente ayudar a los necesitados y convertirse en un héroe. No le eran ajenas las bajezas a las que podía llegar la comisión de héroes, pero esto le había parecido una forma de fealdad particularmente extrema. Así que sacar a Kageyama de ese horrible lugar era lo justo, sin duda alguna. Pero su lado egoísta no podía negar que su ausencia sería un duro golpe para su moral. Tras rendirse a la desesperación y aceptar el tedio monótono de estar encerrada en su celda, sin conocer jamás la alegría y el consuelo de la interacción humana, Kageyama llegó y le brindó la primera conversación genuina y sincera que había tenido en años, una conversación que no le pedía nada más que honestidad. Él sabía lo que ella había hecho. La sangre, las órdenes, los largos años grises de ser el instrumento más afilado y prescindible de la comisión.
Aún así, no se había apartado de ella. En cambio, la trató con la decencia de alguien que creía sinceramente que una persona era más que la suma de sus peores momentos. Casi le había dado esperanzas de que pudiera haber algo más en aquel lugar espantoso. Pero ahora, él la dejaba, y ella tendría que adaptarse a la vida en aquel lugar sin compañía. Pero incluso mientras el peso de su partida la abrumaba, algo más captó su atención, una preocupación más silenciosa que se abría paso bajo la superficie. Al igual que All for One, Kaina también lo percibió. Sentía como si le faltara algo a la voz de Kageyama, una parte vital de su identidad, algo innombrable pero que se percibía en los silencios entre sus palabras. ¿Se lo estaría imaginando? Quizás había oído mal, o tal vez no había dormido bien. Antes de irme, quería darte las gracias. Kageyama no podía perder tiempo. No tenía ni idea de cuándo volvería a tener la oportunidad de hablar con ella. Necesitaba saber cómo lo había salvado. Fuiste la única persona en este lugar con la que pude hablar de verdad. Hiciste que este lugar fuera soportable, y no te olvidaré. Cerró los ojos un instante. Una calidez se extendió lentamente por su pecho, como la luz del sol que atraviesa una habitación fría. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le había mostrado gratitud? No la gratitud vacía y rutinaria que recibía de sus superiores para asegurarse de que su herramienta siguiera funcionando correctamente, sino la gratitud genuina que nacía de la convicción de que había contribuido a iluminar un poco este mundo oscuro. Esta calidez en particular se la ofrecía libremente a alguien que conocía perfectamente lo que había hecho, pero que, aún así, había decidido sentarse a su lado. No la merecía. Era una verdad que hacía tiempo que había aceptado. Pero merecía o no, era irrelevante para la dichosa sensación de recibir esta gratitud. Pero había otro asunto que debía resolver. Era una idea que le rondaba la cabeza desde que había hipotetizado qué sucedería si Kageyama alguna vez saliera del Tártaro. Si finalmente lo liberaban, era muy posible que Mob quedara bajo la supervisión de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Si eso ocurriera, entonces, como no tenemos mucho tiempo, seré breve. Se inclinó hacia adelante mientras hablaba, sentada en el cabecero de la cama con los codos apoyados en las rodillas, como si la proximidad a la transmisión importara. Quizás sí importaba. Pase lo que pase, sean cuales sean las tonterías que la comisión intente contarte o hacerte hacer, no dejes que te cambien. No seas solo un peón en su juego para preservar esta falsa sociedad de héroes. Eres más que un simple adorno. ¿Entendido? Las palabras le salieron con más fuerza de la que pretendía. No era por enfado, sino por seriedad, pues sabía que tal vez nunca volvería a tener la oportunidad de pronunciarlas. Había experimentado de primera mano lo que la comisión les hacía a las personas extraordinarias que trabajaban para ella. Se había visto a sí misma deteriorarse lentamente con los años, transformándose de una heroína con la convicción y el deseo de servir al público y proteger a la gente en nada más que un instrumento con un gatillo que vestía la piel de una heroína. No permitiría que este chico siguiera el mismo camino. Con el poder que Kageyama ostentaba y la influencia que la comisión ejercía sobre él, intentarían ponerlo en una situación imposible. Lo engatusarían demostrándole la adoración que el público sin duda sentía por él tras su victoria contra All for One, diciéndole todas las cosas correctas sobre la sociedad de héroes y el bien común que conllevaba mantenerla, sin importarles en absoluto cómo se sentía ni qué límites le estarían pidiendo que cruzara. Sin darse cuenta, terminaría rodeado por la jaula de la comisión mientras bailaba al son de sus órdenes. Pero ella quería más que eso para este chico. Lady Nagant quería que tuviera la libertad de ser él mismo, de forjar su propio camino y de vivir la vida según sus ideales, independientemente de si ella creía en ellos. Sí, respondió Mob, ahora más baja. El Esper sintió como la distancia comenzaba a debilitar la conexión, la señal se desvanecía como la luz en aguas profundas. Prometo que volveré a visitarte algún día. La promesa la invadió y se instaló en un lugar para el que no encontraba palabras. No tenía motivos para creerle. La esperanza era una moneda que hacía tiempo había desechado. Sin embargo, a través de las extrañas pero significativas conversaciones con aquel chico, había aprendido que Kageyama nunca se andaba con rodeos, que cuando decía que haría algo, lo hacía con todo su empeño. Así que tal vez, volverían a verse. Eso sería estupendo, respondió la ex asesina. Si hubieran estado frente a frente, tal vez se habría sentido impulsada a darle otro abrazo al chico como despedida, pero ese lujo ya había desaparecido. 1% la conexión se debilitó, vaciló y desapareció. La celda volvió a quedar en silencio. Las mismas 4 paredes y la misma luz tenue que siempre la iluminaban.
A pesar de eso, el aire se sentía, de alguna manera, como el de una habitación que recientemente había estado cálida. Kai Natsutsumi se recostó, miró la pared frente a ella y se permitió mantener viva esa pequeña y persistente chispa de calidez mientras durara. Solo le quedaba esperar que aquel chico saliera de allí con el alma intacta. Una vez que el joven psíquico abandonó oficialmente el recinto penitenciario, se le permitió quitarse la camisa de fuerza y se le proporcionó ropa informal compuesta por una sudadera roja con capucha, una camiseta roja clara y pantalones deportivos negros. Tras cambiarse, fue llevado discretamente a un camión blindado que lo sacó del recinto. Sin embargo, los soldados aún no habían respondido a algunas preguntas importantes. ¿A dónde me llevan ahora?, preguntó Shigeo. Serás llevado a la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, donde te reunirás con los jefes de la comisión. Después de hablar con ellos, tendrás la oportunidad de hablar con los héroes que estaban presentes cuando fuiste detenido, a petición de ellos. Los héroes habían sido firmes e inflexibles en su petición de hablar con Shigeo en persona inmediatamente después de su liberación. Tras deliberar, la comisión decidió que permitir que Shigeo hablara con todos los héroes lo tranquilizaría y lo haría más receptivo al mensaje de la comisión. Pero a cambio, la comisión exigió que se les diera la oportunidad de hablar con el Esper en privado, ya que había muchas preocupaciones que debían resolver con este chico por el bien de la sociedad de héroes. Algunos héroes se opusieron inicialmente, desconfiando de la comisión después de que hubiera mantenido a Kageyama en Tártaro durante tanto tiempo, pero finalmente cedieron y aceptaron que la posición de la comisión le daba derecho a opinar sobre este asunto tan delicado y complicado. ¿Estará All Might allí? Sí, All Might fue uno de los muchos héroes que deseaban reunirse contigo. Eso es bueno. Para Shigeo, saber que su maestro y tutor estaría presente fue un pequeño consuelo. Aunque le parecía imposible, Shigeo sentía que debía a All Might intentar arreglar las cosas y disculparse por el daño imperdonable que le había causado al héroe y a su reputación. En cuanto a la reunión con los líderes de la comisión, Shigeo no tenía ni idea de qué esperar. Lady Nagant le había advertido sobre lo que la comisión intentaría obligarlo a hacer, cómo lo forzarían a cometer actos horribles en su nombre para proteger a la sociedad de héroes. Pero, ¿qué le pedirían que hiciera? ¿Lo obligarían a ocupar el lugar de Lady Nagant? En definitiva, el Esper decidió no darle más vueltas al asunto. En ese momento, Shigeo no tenía fuerzas ni ganas de discutir con nadie. Después de lo que había hecho y los pecados que había cometido, ¿quién era él para pretender tener superioridad moral o insistir en que su forma de actuar era la correcta? A pesar de las advertencias de Lady Nagant, Shigeo no se había tomado sus palabras en serio. ¿No permitir que la comisión lo cambiara? ¿Cambiarlo de qué? ¿De villano? El trayecto hasta el cuartel general de la comisión fue tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Los soldados permanecieron inmóviles y sentados, con las manos en sus armas y la mirada fija al frente. Sentado junto a ellos, Shigeo permanecía rígido e inmóvil, como si fuera un maniquí en lugar del verdadero Shigeo Kageyama. Los soldados que recordaban la expresión de este chico desde el día en que fue detenido se dieron cuenta de que algo había cambiado. Ese día, tenía las mejillas cubiertas de lágrimas, el rostro contraído en una mueca de horror y parecía estar luchando con todas sus fuerzas para no derrumbarse. Ahora, era como si no hubiera nada. Ni rastro de alivio por haber sido liberado del Tártaro después de tantos días, ni rabia por haber sido encerrado allí. Simplemente una mirada vacía fija en un espacio en blanco de la pared. A algunos soldados les daba igual. Para unos pocos elegidos, no lo demostraron, pero ver al chico que había luchado tan valientemente contra All For One reducido a un estado como este fue una auténtica tragedia. Tras aproximadamente 1 hora y media de viaje silencioso, el camión finalmente llegó a su destino. Se le indicó al conductor que se dirigiera a la entrada trasera del edificio, donde estaba el estacionamiento restringido. La comisión se había asegurado de que esta reunión fuera secreta. Hasta donde sabía el mundo, Shigeo jamás había puesto un pie en ese edificio. Por eso, los soldados habían recibido instrucciones precisas sobre a dónde dirigir a Kageyama, cuando llegara al edificio y cuando escoltar al estudiante hasta la sede de la comisión. De esa manera, cualquier cámara de seguridad que vigilara las secciones del edificio por las que Kageyama pasaría estaría desactivada, y todos los empleados del edificio que no estuvieran al tanto estarían lejos de esa zona o se les enviaría a casa por la noche. Para la comisión, esto tenía que ser absolutamente perfecto. El asistente del soldado salió del camión y esperó a que Kageyama saliera el último. Formaron un perímetro cerrado a su alrededor y caminaron al unísono por el garaje hasta el edificio.
Normalmente, con las restricciones físicas a las que Mo había estado sometido durante una semana, habría tardado unos días en recuperar la movilidad. La única razón por la que Mob aún no estaba en silla de ruedas era que estaba canalizando su energía por todo el cuerpo para que actuara como una especie de soporte natural. Al entrar en la sede de la Comisión de Héroes, el psíquico notó lo elegante y moderna que era la arquitectura. El suelo era de mármol impoluto. Grandes ventanales bordeaban el pasillo, permitiendo a Shigeo contemplar la ciudad de noche. Varias sillas y sofás de cuero estaban distribuidos por el pasillo, junto con mesas de centro con revistas, plantas en macetas y cuadros enmarcados en diferentes secciones de las paredes. A continuación, condujeron a Shigeo a un ascensor y lo llevaron al quinto piso del edificio. Al llegar a la planta baja, lo guiaron hacia la derecha, donde logró divisar el primer rostro conocido que veía en días. Multitud. El héroe número 3 había recibido instrucciones de la comisión para estar presente en la reunión entre ellos y Mod, e insistió en esperar en la puerta principal para saludar a Kageyama. Ver a su aprendiz en persona después de tantos días de incertidumbre y miedo fue como quitarse un gran peso de encima. Aux no perdió el tiempo y corrió al lado del Esper. Colocó ambas manos sobre los hombros del Esper, con una amplia sonrisa en el rostro. «Qué gusto verte de nuevo, tío. No tienes ni idea de lo preocupados que estábamos yo y los demás profesionales. Me alegra verte también, Aux». La amplia sonrisa del héroe se desvaneció rápidamente. Al encontrarse cara a cara con Mod, notó de inmediato que algo andaba mal. El chico tenía ojeras, como si no hubiera podido dormir. Su mirada era vacía y apagada, incluso más apagada que su expresión habitual. Su voz era suave y monótona, como si hablar se hubiera convertido en una tarea ardua. Algo grave le había sucedido en el Tártaro. ¿Están todos bien, Mob? Sí, estoy bien. El héroe no se dejó convencer por la afirmación del estudiante. Pero ahora no tenía tiempo para profundizar en el asunto. Sus jefes ya lo esperaban y se estaban impacientando. Por aquí, mafioso. Aux le hizo una seña al adolescente inexpresivo para que se acercara a la puerta. Esperen aquí afuera. En un rato recibirán más información. Sí, Aux. El escuadrón conocía bien la posición de Aux en la comisión y no se atrevió a desobedecerle. El héroe número 3 abrió la puerta, indicándole a su becario que entrara. Shigeo esperaba una oficina con solo escritorios y sillas repartidas por toda la sala, mientras los miembros de la comisión esperaban sentados. En cambio, parecía una especie de sala de descanso. Había varios sofás alrededor de una mesa de centro, con bebidas y aperitivos sobre ella. También había una nevera y varios armarios, presumiblemente llenos de más comida. Así que la comisión había decidido reunirse en una sala de descanso. Shigeo Kageyama, por fin has llegado. Los jefes de la comisión estaban sentados en los sofás. Todos vestían trajes negros, lo que reflejaba la seriedad y la actitud impasible en sus rostros. Cuando el Esper entró en la sala, algunos de los jefes intentaron suavizar su semblante y saludar al adolescente con un tono más amigable. Me alegra por fin conocerte, dijo Nakotomi. Sírvete lo que quieras. Aux lo notó al instante. La leve inclinación de cabeza, la deliberada tranquilidad de su postura, el tono de su voz, y reprimió un ceño fruncido. La sala de descanso, los bocadillos, las sonrisas forzadas. Todo aquello era un escenario cuidadosamente elegido para suavizar las asperezas de una conversación que nunca iba a ser cómoda. Sus superiores habían escogido esa sala para tranquilizar a Mob y bajarle la guardia antes de que empezara la conversación de verdad. Era el tipo de calidez calculada que Aux había aprendido a reconocer con los años. Pero resentir sus métodos ahora sería resentir las manos que lo habían sacado de la miseria. Así que no dijo nada, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó a que sus superiores continuaran. El presidente de la comisión señaló el sofá contiguo. Por favor, siéntese, Kageyama. El Esper hizo lo que le indicaron, y el héroe número 3 se sentó justo a su lado. Aunque Nakotomi le había ofrecido algo de comer, Kageyama no tenía ningún interés en disfrutar de un tentempié nocturno. Había perdido el apetito hacía días, tras haberse marchado discretamente al enterarse de las consecuencias del incendio del bosque de Yavin, y aún no había considerado oportuno regresar. El presidente Ano tomó las riendas. La importancia de esta reunión era innegable. Este niño necesitaba tener absolutamente claro todo lo que vendría después y todas las expectativas que recaerían sobre él tras el desastre del bosque de Yavin. Juntó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Me imagino que se estará preguntando por qué lo hemos convocado a esta reunión o quiénes somos.
Hizo una pausa, y en ella realizó una especie de cálculo mental, la mejor manera de romper el hielo. Este chico acababa de salir del Tártaro, el nivel más bajo de la prisión a la que la propia comisión lo había enviado. Si iba a convertirse en su agente y depositar su confianza en ellos, esto debía resolverse primero. Esta era la base, y sin ella, nada de lo que construyeran esa noche se sostendría. Para empezar, fuimos nosotros quienes te metimos en el Tártaro. Las palabras salieron de su boca sin disculpa, pero sin crueldad, calculadas como una incisión cuidadosa. Imagino que debes sentirte increíblemente ofendido por la decisión de ser trasladado a máxima seguridad, en el nivel más bajo de la prisión. Pero debes saber que no nos complació tomar esta decisión. Nos vimos obligados a actuar antes de poder solucionar todo. Ella esperó. Los jefes de la comisión esperaron. Aux, observando a Mov de reojo, esperó a que aflorara alguna emoción. Un atisbo de ira, un destello de resentimiento, cualquier cosa. Habría sido natural. Era lo que esperaban. Está bien, respondió Mov, con la voz apenas audible. Solo 2 palabras, casi imperceptibles, pronunciadas con la misma frialdad con la que se habla del tiempo. El presidente Ano esperó a que Kageyama respondiera con algo más que 2 palabras. Pero el Esper guardó silencio. Ya veo, se acomodó y siguió adelante. En ese caso, es necesario presentarnos. Somos los jefes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, una agencia de seguridad dedicada a proteger a la sociedad de héroes, gestionando las relaciones entre los héroes y el público. Yo soy el presidente de la comisión, el presidente Masa Ano. Aquí se encuentran los demás jefes de la comisión, cada uno responsable de una rama clave de la organización. Makoto Nakatomi es el jefe de Relaciones Públicas, Tadashi Kamori dirige la división legal de la comisión y Nori Fujino dirige el departamento de investigación. Aunque es uno de nuestros mejores agentes, Nakatomi sentía que el presidente no estaba enfatizando lo suficiente la importancia de su papel en la sociedad de héroes. Después de todo, ¿cómo podría Kageyama realizar el trabajo de la comisión si no tenía muy clara su misión? Esto iba más allá de quiénes eran. Se trataba del qué. Nuestro trabajo es asegurar que la sociedad de héroes se mantenga estable, garantizando que el público siga confiando en los héroes, dijo Nakatomi. Es un equilibrio muy delicado que se puede romper fácilmente. Ya vieron toda la publicidad negativa que recibieron la Academia Wa y los héroes cuando la Liga de Villanos comenzó a atacar. En un momento como este, el público necesita saber que puede seguir contando con los héroes. Y ahí es donde entran ustedes. Te has convertido en un faro de esperanza para los ciudadanos de todo Japón y del mundo. El presidente retomó el control de la conversación con naturalidad, como si volviera a tomar el relevo, lo que provocó que Nakatomi se retirara por el momento. Tu batalla contra All for One te ha puesto en el centro de atención mundial. La gente te ve como el próximo símbolo de la paz, el sucesor de All Might como el héroe número 1. Depositan sus esperanzas en que sigas preservando la paz que él creó. El rostro de Shigeo permaneció impasible. Sus brazos se quedaron a los lados, sin apenas asimilar lo que se había dicho hasta el momento. Sí, las palabras le habían impactado, pero su peso no lograba penetrar en él. Simplemente no había nada en su interior que pudiera agarrar. Por eso el desastre del bosque de Yavin ha sido una espina clavada para nosotros. La voz de Kamori era directa y deliberada, indiferente a cómo sonarían sus palabras en voz alta. Había guardado silencio demasiado tiempo. Ahora era el momento de abordar el tema principal. Nunca había sido de los que suavizan lo que hay que decir claramente, y no había razón para empezar esa noche. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a ignorar la enorme cantidad de problemas que surgieron de esa catástrofe? Desde entonces, todo ha dado un vuelco. El mundo se ha quedado aturdido tras el caos desatado aquel día. La gente está cada vez más inquieta, temerosa de que los villanos se hagan más fuertes y de lo que eso significa para el futuro. La verdad se ha mantenido oculta al público, pero si saliera a la luz, las consecuencias legales y logísticas podrían amenazar con echar por tierra décadas de trabajo que hemos dedicado a crear esta sociedad de héroes. Estas palabras se enroscaron alrededor de Shigeo, envolviéndolo con una fuerza imposible, como si una boa constrictor lo estuviera apretando. Sus ojos, que habían estado fijos en el presidente Ano, ahora estaban fijos en su regazo, demasiado avergonzado para mirarlos a los ojos. Así que estas eran las consecuencias de sus actos. Como temía, aunque All Might había sobrevivido, su secreto había quedado al descubierto y el mundo entero se había visto conmocionado por esta revelación monumental. Por su culpa, el mundo se acercaba cada vez más a un estado de terror absoluto.
Aunque la presidenta Ano hubiera preferido ser menos directa, ahora que el tema se había abordado directamente, no tenía sentido andarse con rodeos. Era necesario hablar con total franqueza. Sí, es como dijo Kamori, continuó la presidenta Ano, recuperando la serena solemnidad en su voz. Te has perdido mucho, y muchas cosas han cambiado esta última semana. Para empezar, es fundamental que sepas que todos estamos al tanto de tus orígenes. Incluso el apático Esper no pudo evitar tensar su postura por reflejo, y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Giró la cabeza hacia su mentor, quien asintió en silencio para confirmar que aquello era cierto. Una vez que te llevaron a Tártaro, le pedimos a Aux que investigara tus antecedentes, y descubrió muchas inconsistencias legales. Finalmente, cuando Olmig despertó, insistimos en que revelara todo lo que sabía sobre ti. Los héroes que estuvieron presentes durante tu ataque también fueron informados de tus orígenes. Kageyama no esperaba que su secreto saliera a la luz. Con los jefes de la comisión y los héroes que intentaron detenerlo en el bosque de Yavin, casi una docena de personas ya sabían que provenía de otro mundo. ¿Qué significaba eso para él? ¿Cómo serían las cosas de ahora en adelante? El Esper no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas antes de que el presidente Ano continuara. Ahora mismo, nos encontramos en un momento crítico. No se les informó sobre la magnitud de los daños en el bosque de Yavin, pero lamentablemente, allí, ya lo sé. Shigeo no soportaba oír a la comisión narrar las cicatrices que le había dejado el daño irreparable que causó aquel día. Solo reforzaría la maldición que pesaba sobre él, aniquilando la poca voluntad que le quedaba para sentarse allí y escuchar a la comisión. Mientras estuve en el Tártaro, descubrí que podía usar la telepatía. Leí la mente de uno de los guardias de la prisión y supe todo lo que ocurrió en el bosque de Yavin. Así que, por favor, no lo digas. 2%. Aunque su tono seguía siendo impasible y sin vida, todos en la sala podían percibir lo que se escondía tras él. El dolor de aquel día no había desaparecido de Shigeo Kageyama. Simplemente estaba tan profundamente arraigado que solo las vibraciones de esa desesperación alcanzaban la superficie. Espera, ¿esa es la razón de tu arrebato momentáneo en el Tártaro?, preguntó Fujino. El psíquico solo pudo asentir con la cabeza. Pero te prometo que algo así no volverá a suceder. Me aseguraré de ello. Los adultos presentes en la sala guardaron un silencio atónito. Este era otro giro inesperado. Una medium con la capacidad de leer la mente representaba una oportunidad de oro para obtener información que ninguna red de vigilancia podía alcanzar. Si bien había otros asuntos más urgentes que aún debían tratarse, este caso quedó registrado, archivado y catalogado en la mente de los responsables de la comisión. Como siempre, Kamori, un individuo pragmático y calculador, continuó desarrollando lo que había estado estableciendo anteriormente, ignorando por completo cualquier tacto que hubiera sido apropiado en una situación como esta. Aunque tus palabras son sinceras, lamentablemente, las promesas por sí solas podrían no ser suficientes para reparar lo perdido aquel día. Como ya he dicho, el destino de la sociedad de héroes está en juego. Tu reputación se ha convertido rápidamente en un pilar fundamental de la sociedad, y si se rompiera, toda la estructura se derrumbaría. Para garantizar la fortaleza de nuestra sociedad, creemos que es imprescindible que sigas nuestro consejo. El héroe número 3 movió los dedos instintivamente, frustrado. Culpar a Mov de esa manera era lo último que necesitaba en ese momento. Pero resistirse ahora sería como morder la mano que le había dado de comer cuando nada más lo hacía, y no era conocido por ser un agente desobediente o rebelde. Así que no se dejó llevar por esa emoción y permaneció en silencio mientras sus superiores le describían lo que venía a continuación. Por ahora, regresarás mañana a la Academia UA y seguirás actuando como un estudiante normal, explicó el presidente Ano. Muy pronto, la Academia UA comenzará sus prácticas laborales. Serás asignado a la agencia de Aux para tus prácticas, donde él te supervisará de cerca y continuará ayudándote a mejorar tus poderes. Durante este tiempo, nos gustaría que visites varias ciudades del país para que nuestra nación pueda conocerte mejor y fortalecer su confianza en ti. Debes estar presente en la vida de las personas para que sepan que eres perseverante, que eres una fuerza de estabilidad y no una amenaza. Cualquier instrucción que demos será transmitida por AUX, aunque si lo consideramos necesario, podríamos establecer una línea de comunicación directa. Mientras estés en la Academia UA, otra de las heroínas más destacadas será asignada a la escuela como asistente residente para los estudiantes del curso de héroes. La heroína profesional número 6, Rumiu Sagiyama, también conocida como la heroína conejo, Mirko, ha sido elegida por la comisión tras mucha deliberación.
Su don, conejo, le otorga sentidos e intuición agudizados que le permiten detectar el peligro instintivamente, lo cual será muy útil si tus poderes volvieran a descontrolarse. No le revelamos tus orígenes ni lo que realmente sucedió en el bosque de Yavin. Simplemente le dijimos que necesitabas ayuda y supervisión para desarrollar tus poderes y levantar tu ánimo. La presidenta de la comisión se inclinó hacia adelante. Sus ojos se posaron en Kageyama con la precisión de una cerradura que encuentra la llave correcta. Ahora llegaba el meollo del asunto. Todo lo demás había sido un marco. Este era el marco en sí. Entendemos que estos cambios pueden ser difíciles de asimilar para ti. Su voz se suavizó ligeramente. No en calidez, sino en algo que se asemejaba a ella desde la distancia. Lo que te pedimos, en definitiva, es esto. Confía en nosotros. Sabemos lo que hacemos. Es evidente que aún te estás recuperando de todo lo ocurrido estas últimas semanas. Pero, como dijo Kamori, no podemos permitirnos ser negligentes en un momento como este. Hay demasiado en juego. Si haces lo que te decimos, la paz que All Might y los héroes han trabajado durante tantos años para construir podrá perdurar, y sé que jamás querrías que esa paz se rompiera. Después de todo, luchaste valientemente por ella cuando te enfrentaste a All for One. ¿Lo entiendes?, preguntó Nakatomi. La cabeza del adolescente apenas se movió una vez más. Un leve movimiento, un leve asentimiento. Los jefes de la comisión intercambiaron miradas incómodas. ¿Había algo que se pudiera hacer para mejorar el estado de ánimo del chico? Sinceramente, ¿qué más se podía decir esa noche? Puede que estuviera presente físicamente, pero el resto de él se encontraba en un lugar inaccesible, tras muros que ninguna autoridad podía ordenar que se abrieran. Para que Shigeo estuviera en su mejor estado físico y mental, quienes lo conocían personalmente debían derribar esos muros. Bien, exclamó el presidente Ano. Por si el agente Yoshio no te lo ha dicho, los demás héroes te esperan en otra habitación de esta planta. Todos insistieron mucho en verte esta noche. Después, te llevarán de vuelta al hospital donde te recuperabas tras tu pelea con All for One. Te grabarán saliendo del hospital con tu uniforme escolar antes de que regreses a la Academia UA. El mundo debe saber que lo superaste, que eres más fuerte que nunca, y tu actitud debe reflejarlo. Aux te dará instrucciones sobre cómo comportarte. Bien, creo que con esto terminamos. Shigeo ya había escuchado suficiente. Ahora era el momento de reunirse con las personas que realmente podían brindarle al chico el apoyo emocional que necesitaba. El héroe número 3 se puso de pie de un salto mientras guiaba suavemente a su interno para que se levantara del sofá. El chico tuvo una noche larga. Lo llevaré a visitar a los otros héroes y luego enviaremos a Mob de regreso al hospital. ¿Te parece bien? Muy bien, respondió Ano. Pero recuerde, estamos trabajando con plazos ajustados. Lo tengo. Les hizo la señal de oca a sus superiores con ese encanto natural y espontáneo que lo caracterizaba, y guió rápidamente al Esper hacia la salida. Ahora, el Esper ya no estaba atrapado en otra habitación sofocante. De pie junto a la puerta, Aux le puso la mano en la espalda al estudiante. Sé que es mucha información, dijo Aux. Créeme, sé lo que es trabajar para ellos. Soy uno de sus mejores agentes. Una pausa, y algo cambió en su voz. No era duda exactamente, pero se acercó lo más posible a ella, dentro de lo que le permitía su entrenamiento. Fue solo un destello, rápidamente apagado. Pero saben de lo que hablan. Además, te apoyo. Haré todo lo posible para que este proceso sea lo más sencillo posible. De acuerdo. Normalmente, el psíquico reflexionaría sobre todo lo que había oído de la comisión y de Aux, recordaría las últimas palabras de Lady Nagant e intentaría decidir si debía seguir a la comisión. Pero en ese momento, su mente estaba centrada en una sola cosa, aquello que Mob había temido desde que supo que había hospitalizado a All Might: volver a enfrentarse al héroe número 1. Shigeo se detuvo bruscamente en el pasillo, como un conductor que frena de golpe. Aunque su expresión no había cambiado, Aux se dio cuenta de que algo lo estaba frenando. ¿Qué ocurre? Yo, no puedo. El héroe frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablaba Mob? No puedo enfrentarlo, All Might. En la colosal tormenta de desesperación y culpa que se gestaba en el interior del adolescente, una de las mayores nubes de tormenta en ese mar de angustia era lo que le había hecho a All Might. ¿Cómo podría mirar a la cara a su mentor y protector después de lo que había hecho? All Might le había confiado sus secretos más profundos. Había depositado su fe en Mob, le había dado un hogar, un sentido de pertenencia. Junto con él e Izuku, casi había sentido que había encontrado una segunda familia.
Y a pesar de todo lo que le había dado, el Esper lo había traicionado, había expuesto su secreto más profundo al mundo. Aunque su culpa era silenciosa, el héroe alado ya podía imaginar lo que pasaba por la mente de Mob. Aux se inclinó, mirando fijamente a los ojos de Mob con una mirada resuelta y decidida. Colocó ambas manos sobre los hombros del Esper. Escucha, Mob, dijo Aux, te prometo que Olmig no te guarda rencor. Deberías haber visto lo furioso que se puso cuando se enteró de que estabas encerrado en el Tártaro. Estoy seguro de que si la comisión no te hubiera liberado, él mismo habría ido al Tártaro y te habría sacado. No tienes nada que temer. Vamos. Ya los hemos hecho esperar bastante. Todos han estado esperando con ansias. Shigeo no vio mentiras en la mirada de su mentor. Su voz era firme y decidida. ¿A Olmig le importaba tanto su encarcelamiento? Si eso era cierto, entonces tal vez Aux tenía razón. Esto no podía esperar más. Reuniendo toda la fuerza de voluntad que pudo, Mob encontró el valor para levantar el pie y dar el primer paso. Solo tardó 10 segundos más en llegar a la habitación donde lo esperaban los héroes. Este era el momento. Después de ti, dijo Aux. Un breve silencio se instaló en la puerta. Mob no podía dar marcha atrás ahora. Lo que ocurriera al otro lado de esa puerta, ocurriría, y Mob tendría que estar preparado. El sonido de la puerta al abrirse alarmó a todos los que estaban dentro. Los héroes levantaron la cabeza de inmediato, como conejos que oyen el sonido de un zorro cerca. ¿Sería él? Shigeo fue recibido con la visión de muchos rostros conocidos. Era exactamente como la comisión había dicho. Todos los héroes que habían estado en el bosque de Yavin lo estaban esperando. Olmig, Endeavor, Vesgeanist, Edgesot y el señor Aizawa. Pero el corazón del Esper se hundió aún más cuando vio a Olmig. Aunque su mentor estaba en su forma musculosa, llevaba una especie de máscara de oxígeno sobre la boca, conectada a un respirador. Olmig le dijo que su sistema respiratorio había sufrido graves daños tras su batalla con All for One. ¿Acaso lo había empeorado de alguna manera? Kageyama. Todos en la sala salieron corriendo de sus asientos. Saltaron por encima de los sofás, apartaron las sillas, desesperados por ver bien al niño al que no habían podido salvar. El héroe número 1 se desconectó inmediatamente del respirador para correr al lado del psíquico. El grupo de héroes se apiñó alrededor del psíquico, y en el centro, el símbolo de la paz colocó ambas manos sobre los hombros de su alumno, tal como Aux lo había hecho momentos antes. Joven Kageyama, dijo Toshinori, no tienes idea de lo bien que me da verte. Todos estamos increíblemente aliviados de que hayas sido liberado del Tártaro, añadió Edgesot. Sentimos no haber podido sacarte de ese horrible lugar antes, exclamó Endeavor, pero todos nos alegramos de que estés aquí ahora. Te hemos echado muchísimo de menos, Kageyama, señaló Aizawa, tanto tus profesores como tus compañeros. Por un instante, Shigeo sintió que las palabras lo abandonaban. Todos esos héroes lo habían estado esperando allí. Todos tenían la misma expresión de preocupación y alivio en sus ojos. Incluso Edgesot y Vesgeanist, a quienes apenas conocía, lo miraban como si lo conocieran de toda la vida. Todos en esa sala sentían el corazón como plomo. Cada héroe cargaba con su propia parte de lo sucedido en el bosque de Yavin. No como testigos, sino como participantes en un fracaso que había costado 53 vidas y el secreto celosamente guardado del mayor héroe del mundo. La verdadera forma esquelética del símbolo de la paz, la que Olmig había protegido del mundo durante años, había quedado expuesta en la tierra del bosque, al alcance de cualquiera con una cámara. Su vulnerabilidad más humana era ahora de dominio público, descubierta porque Olmig había tomado una decisión en un momento de desesperación. Una decisión que había desencadenado una catástrofe. Fue una catástrofe que ninguno de ellos pudo evitar. 5 de los mejores héroes de la nación trabajando juntos, y ni siquiera eso fue suficiente. Al oír que mencionaban a sus compañeros, el psíquico salió brevemente de donde quiera que se hubiera refugiado en su interior. ¿Cómo va la clase? No ha sido lo mismo sin ti, respondió el profesor. Nadie lo ha dicho, pero toda la clase te estaba esperando. Una leve sonrisa cansada se dibujó en el rostro del profesor. La buena noticia es que casi todos en la clase consiguieron su licencia provisional, que les permite usar sus dones para actividades de héroes bajo la supervisión de un héroe. Originalmente, todos debían obtener sus licencias después del campamento de entrenamiento, pero el ataque del villano obligó a los estudiantes del curso de héroes a presentar el examen. Bien. Al menos sus compañeros habían prosperado mientras él estaba en el Tártaro. La mirada de Shigeo se posó en el suelo de madera.
Ahora que estaba frente a frente con Olmig, sintiendo el calor de esas manos sobre sus hombros, las manos del mismo hombre al que había mandado al hospital, la vergüenza y la incertidumbre que sentía lo invadieron como el agua en una habitación inundada. Lentas, inevitables, sin escapatoria. Sin importar lo que sintiera, tenía que asumir la responsabilidad de sus actos. Olmig, el rostro del héroe se suavizó al ver a su alumno luchar por encontrar las palabras que pudieran expresar lo que intentaba decir. Lo siento mucho por lo que te hice. Por mi culpa, el humo se elevó alrededor del héroe mientras este liberaba su musculosa figura. Las manos de Olmig soltaron los hombros de Shigeo para poder abrazar a su alumno. Los labios del héroe número 1 comenzaron a temblar. Las emociones que había mantenido encerradas tras la puerta cerrada de su compostura ahora la oprimían desde dentro, amenazando con estallar como una grieta que se abre en una presa que ha resistido demasiado tiempo, la presión aumentando hasta que la estructura ya no pueda soportarla. Sus ojos comenzaron a brillar con las lágrimas que había estado conteniendo desde el bosque de Yavin. Kageyama, por favor, no lo digas. Su voz temblaba de una manera que la de Olmig no se permitía. Pero este no era Olmig, no del todo. Este era Toshinori Yagi, cansado, afligido, abrazando a un alumno al que había fallado. Nada de esto es culpa tuya. Este desastre, todo lo que pasó en el bosque de Yavin, es por mis errores. No debía haber sido tan imprudente cuando te dejé inconsciente. Si me hubiera tomado el tiempo de pensarlo, podría haberte llevado a un lugar aislado, haber llamado a Aizawa y haber hablado con él. En cambio, actué por instinto sin considerar las consecuencias de equivocarme. Incapaz de contener sus emociones, la represa se rompió. El héroe número 1 sollozó en silencio, abrazando a su alumno, mientras las lágrimas corrían por el rostro que el mundo siempre había conocido como sereno y resuelto. Lo siento mucho, Kageyama. Es completamente injusto que tengas que cargar con esta carga insuperable por mi culpa. El héroe borrador apretó los puños. Aunque rara vez se dejaba llevar por sus emociones y las expresaba abiertamente, lo atormentaba la misma culpa que al héroe número 1. La culpa que lo había acompañado desde el bosque de Yavin, una emoción que no encontraba un lugar donde descansar, ya no era algo que la disciplina pudiera contener por completo. No podía escapar de la verdad. Sus duros métodos de enseñanza habían desencadenado la cadena de acontecimientos que los había llevado hasta allí. Esto es culpa mía, Kageyama, dijo Aizawa. Cada palabra era tajante y precisa. Era un hombre que hablaba deliberadamente, negándose a apartar la mirada de algo importante. Expulsar a la mayoría de la clase 1 fue mi decisión, y como tu tutor, informar personalmente a cada miembro de la clase era mi responsabilidad. Le di esa responsabilidad a Olmig, porque pensé que sería más fácil. Ahora entiendo que fue una cobardía. Si hubiera ido directamente al hospital y te lo hubiera dicho yo mismo, nada de esto habría sucedido. El héroe número 1 estaba a punto de refutar la afirmación de Aizawa, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, lo asaltó un violento ataque de tos. La tos era profunda y áspera, el sonido de un sistema respiratorio funcionando muy por debajo del umbral que antes mantenía. Shigeo miró a su mentor con preocupación. ¿Estás bien, Olmig? Sí, tos, estoy bien, Olmig luchaba por recuperar la voz. Sentía los bronquios como si se hubieran encogido al tamaño de un guisante, y el tórax le daba la sensación de que iba a implosionar por la hinchazón. Cada respiración era un esfuerzo. Bezgeanis no perdió el tiempo, tomó el respirador y lo acercó a Olmig, colocándole suavemente la mascarilla en la boca. El héroe número 1 vio a su alumno observándolo con preocupación, y una risa contenida lo acompañó, lo suficientemente suave como para no provocarle otro ataque de tos. No te preocupes, chico. Esto es solo temporal. La inflamación de mis pulmones tardará un poco en bajar. Estoy tomando una medicación especial que solía tomar después de mi lesión para ayudarme a respirar mejor, así que no te preocupes. El héroe apretó suavemente su agarre alrededor de Mod para recordarle al adolescente que Olmig estaba ahí para él, sin importar las lesiones que tuviera que soportar. Al presenciar esta escena, los demás héroes desahogaron la frustración con la que habían estado lidiando desde el bosque de Yavin. Esta carga también recae sobre nuestros hombros, aseguró el Gesot. Su voz era a la vez cautelosa y grave. 5 de los héroes de mayor rango del país se encontraban en ese bosque, observando cómo la situación se deterioraba. Sin embargo, a pesar de todo nuestro poder y nuestros títulos, no estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades y no logramos detener tu furia antes de que escalara hasta tal punto. Nadie en esta habitación te está culpando por lo que pasó, chico.
Aux puso su mano en la espalda de Shigeo, firme y suave. Todos te apoyamos. Todos y cada uno de nosotros. Lo decían en serio. Esa era la verdad sobre lo sucedido en el bosque de Yavin. No solo que Mob había sufrido, sino que todos le habían fallado, y que el peso de esas 53 vidas recaía sobre más de un par de hombros. Necesitaban que él lo entendiera. Sus palabras debían llegarle. Y sin embargo, las muecas se extendieron por el rostro de cada héroe en la sala, silenciosas y lentas como la marea que sube. Shigeo no dijo ni una palabra en respuesta. Su expresión no cambió ni un ápice. No había mueca, ni pena, ni alivio, ni siquiera el leve temblor que pudiera indicar algo latente. Sus palabras lo habían golpeado y resbalado, como la lluvia contra la piedra. El cansancio en sus ojos era palpable. No era solo el cansancio de un joven que necesitaba descansar. Era el cansancio de alguien que había decidido, en lo más profundo e irrevocable de su ser, que ciertas cosas simplemente ya no estaban a su alcance. Ninguna chispa respondió a sus palabras de consuelo. Ningún destello de calidez rompió la superficie. Por si fuera poco, durante todo el tiempo que All Might abrazó a Kageyama, sus brazos no se movieron ni un centímetro. Permanecieron colgando inertes a sus costados, como si lo que fuera que estuviera tras sus ojos lo hubiera abandonado y su cuerpo hubiera entrado en piloto automático. No hubo rechazo al abrazo, ni aceptación. Simplemente estaba ausente. Vamos, chico, no tienes que quedarte ahí parado con la boca cerrada, insistió All Might con suavidad. Di algo. Miren, entiendo lo que todos ustedes intentan hacer por mí, y lo agradezco, pero no tienen por qué mentirme. Gente, ninguno de nosotros miente. Aunque Aux parecía tranquilo, había una corriente subterránea de alarma que se esforzaba por ocultar. Todos nos sentimos fatal por lo que pasó en el bosque de Yavin, y queremos que sepan que no los culpamos de nada. No, Shigeo negó con la cabeza sin enfado ni discusión. Para él, este desacuerdo no era una pelea, sino un simple hecho. Ninguno lo entendía. No podían captar la esencia del asunto. La cruda verdad sobre él de la que había intentado huir durante tanto tiempo, pero de la que nunca pudo escapar, por mucho que lo intentara. Besgeanis dio un paso al frente. De todos ellos, era posiblemente el que mejor dominaba el arte de la compostura. Era un héroe que había construido su imagen pública sobre la precisión de su presentación, integrada en la esencia misma de su persona pública y de su ser. Sin embargo, incluso él podía leer lo que se escondía tras esa aparente quietud. Kageyama, sé que esto te parece insoportable ahora mismo. Una tormenta se ha estado gestando en tu interior desde aquel día. Todos lo vemos, aunque tu expresión no lo revele. Pero no hay necesidad de ocultar tus emociones delante de nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Endeavor asintió, con la mandíbula tensa. Mientras hablaba, la agresividad o el mando que solían caracterizarlo habían desaparecido. No, esta era simplemente la cruda y desoladora verdad que todos habían llegado a aceptar. En el bosque de Yavin, cuando tus emociones se desbordaron, lo sentimos todo. La desesperación. El dolor. Vislumbramos lo que se siente al estar dentro de tu mente cuando todo lo que intentabas mantener unido se derrumba. Todos hemos estado unidos por esa emoción, con el objetivo común de sacarte de la angustia que te consume, por mucho que la ocultes. Por favor, dijo el Gesot, con la voz teñida de la tristeza y la preocupación que lo atormentaban desde que había compartido las emociones del Esper. No intentes cargar con este peso solo ni esconderlo tras una máscara de indiferencia. Pero fue inútil. Shigeo Kageyama ya había llegado a su conclusión mucho antes de cruzar esa puerta. La había alcanzado en el frío de su celda en el Tártaro después de descubrir la verdad. Ya sintió que algo había cambiado cuando despertó tras el descubrimiento. Pero luego lo dejaron solo en su celda durante horas, con nada más que sus propios pensamientos y el recuerdo de lo que había hecho. En esa miserable celda, examinó la situación desde todos los ángulos posibles, pero sin importar cómo la analizara, la respuesta seguía siendo la misma. Solo había una cosa que alguien en su posición podía hacer con responsabilidad. La única que quedaba que tenía sentido. No lo entiendes. Su voz era firme. Vacía. No era fría. Fría habría implicado que aún quedaba un fuego en alguna parte, un fuego extinguido. No, esto era más silencioso que eso. No era una ausencia de dolor, sino un muro a su alrededor, construido deliberadamente y con cuidado, para que lo que había dentro jamás pudiera derramarse hacia afuera y dañar a nadie más. Es mejor así. Este es mi poder, mi responsabilidad, y es mi deber asegurarme de no perder el control jamás. Las muecas en los rostros de los héroes se acentuaron.
El silencio que siguió a sus palabras fue un silencio específico y pesado. Una puerta se había cerrado desde adentro, y por mucho que llamaran desde afuera, no la abrirían. No hoy. Podían sentirlo. El chico en esa habitación, envuelto en los brazos de Olmig, ya estaba en otro lugar. Ya se había ido a un sitio al que no podían seguir. ¿De verdad no había nada que pudieran decirle para aliviar su carga? Estaba ya tan firme en su decisión, absolutamente seguro de que la única manera de expiar el desastre era transformarse y convertirse en algo menos que humano. Sus palabras habían llegado hasta el muro. Si alguna vez encontrarían la manera de atravesarlo era otra cuestión completamente distinta. Fin del capítulo.